tardes, bienvenidos todos a esta conferencia, proyección del ciclo de conferencias y proyecciones del Museo del Ferrocarril 2022. Hoy, y no es por, lo digo de corazón, recibimos en nuestro museo a una de las grandes personalidades ferroviarias españolas. Ya sé que él va a decir que no es así, bueno, no le hagáis caso, es así. Yo hace muchos años que lo conozco y para mí Alberto es, bueno, es ferrocarril, o sea, así dicho, vale pronto. No voy a leer su currículum porque entonces ya sustituiríamos la conferencia por su currículum directamente, ¿no? Todo el mundo sabe que Alberto, y lo comentaba antes con Nuria, Alberto tiene una cosa que es muy difícil de tener hoy en día, que lo decía un antiguo profesor de Derecho Romano mío, tiene autoritas. Para los que no sepan latín, es un término para mí indefinible, ¿no? ¿Se tiene o no se tiene? La autoritas la tiene la gente a la que no nos queda más remedio que hacer caso, porque tienen la autoridad que da el conocimiento, el prestigio y el trabajo bien hecho, como el que lleva haciendo él toda su vida de trabajo ferroviario. Alberto es ingeniero superior, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es doctor en Ingeniería e Infraestructura del Transporte, es licenciado en Derecho, tiene el diploma de Estudios Avanzados en el programa de doctorado de Ingeniería Industrial e Informática y su experiencia profesional, bueno, llena varias páginas, evidentemente, toda relacionada con el ferrocarril, en todos sus ámbitos siempre de la máxima responsabilidad en el diseño del ferrocarril español. Por eso digo que es una figura fundamental en el ferrocarril del siglo XX y XXI de este país, y así lo reconocerá la historia, es decir, estamos ante un personaje histórico, y perdón que lo diga así, pero en el museo que nos gusta trabajar con el patrimonio histórico, a veces la gente también es patrimonio histórico. El caso de Alberto pues es uno de esos, es decir, este será una de esas conferencias que recordaremos tiempo porque Alberto estuvo aquí dándonos una, y por lo tanto, bueno, no exagero un ápice lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, tiene tantos cargos que no me voy a extender en ellos. Ya digo que tuvo cargos de muchísima responsabilidad en el ferrocarril, hasta ser, bueno, de todo. Tuvo responsabilidad directa en el diseño y evolución de la alta velocidad española, incluso ahora lo tiene, lo ha tenido en distintas partes de su época, de su vida profesional, y el doctorado en Ingeniería e Infraestructura del Transporte iba precisamente. Su tesis doctoral fue nada menos que sobre el efecto de la alta velocidad en los costes de explotación y consumo de energía del ferrocarril, sobresaliente con un laude como puede ser de otra manera. Aparte, Alberto es investigador en muchos ámbitos, es formador, es profesor universitario de varias materias, no me voy a extender aquí, de curso general de transportes terrestres, de especialización en ingeniería ferroviaria, de transporte y logística, de alta velocidad en el Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa, en fin, bueno, no voy a seguir porque entonces ya digo que estaría yo hablando nada más sobre este tema. Aparte, ya digo, él es investigador de aspectos técnicos, económicos, jurídicos, pero también es investigador de aspectos históricos. Es decir, Alberto también ha contribuido varias veces y seguirá contribuyendo, esperemos, en la revista Historia Ferroviaria, por ejemplo, que nos complace, a la que nos complace patrocinar desde este museo, con trabajos de mucho mérito sobre la historia ferroviaria española. También, y que me corrija si no es así, y me parece un punto importante, es periodista, ejerció de periodista en la propia Renfe y en otros sitios, y también tuvo responsabilidad en la creación del Faro Astorgano, si no me equivoco, ¿no? Que me parece algo también muy relevante. Es astorgano, y yo creo que ejerce de astorgano, así es, y por lo tanto, pues, es una persona muy orgullosa de sus orígenes y del trabajo que realiza. Bueno, ya digo, es para nosotros una enorme satisfacción recibir a Alberto aquí. Nos va a hacer una exposición. Le hemos dejado, por supuesto, como siempre hacemos, libertad de cátedra. Él dirá lo que quiera. Seguro que lo que diga va a merecer la pena. Y después vamos a abrir un debate sobre una serie de preguntas sobre las cuestiones. Siempre digo lo mismo y después el público siempre hace lo mismo. Siempre digo que, a ser posible, las preguntas tengan que ver sobre la materia de la charla, y después el público pregunta lo que le da la gana, y bueno, para eso es público. Pero bueno, en lo posible, si podemos centrarnos en la materia de la charla, mejor, ¿no? Más que preguntar lo que nos dé la gana luego, que bueno, la gente pues es libre y evidentemente lo hace siempre, ¿no? Y bueno, quizá es bueno que sea así. Alberto, todo tuyo, muchísimas gracias por tu presencia, y este es tu museo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
invitación, por poder estar aquí, que es un marco impagable para estar aquí. Muchas gracias a todos vosotros por venir y por estar acompañados esta tarde. Espero que lo que os cuente sea de vuestro interés. Antes de nada voy a avisar un poco de algunas cosas previamente, porque si alguno ha venido a saber cuándo se va a poner el AVE a Gijón, cuánto va a tardar, si está bien hecho o mal hecho, esta no es su conferencia, se puede ir. Aquí no vamos a hablar de temas locales, ¿vale? Y si preguntáis después no os voy a contestar, porque yo no lo sé, ¿vale? Y por tanto yo voy a hablar de lo que sé y no voy a hablar de lo que no sé. Así que ya de entrada, si alguno ha venido para eso, ya se puede ir directamente. Y si os quedáis, es que venís a ver otras cosas y por tanto espero que os sean interesantes. El disclaimer, digamos que primero, que todo lo que aquí se diga, yo trabajo donde trabaje, lo digo a título personal, no represento ni ninguna empresa, ni ninguna institución, ni ningún grupo de interés público o privado. Bueno, malo, verdad, mentira, es mi opinión particular, usando la libertad de cátedra que me ha dicho Javier, y por tanto no es ni la opinión de ninguna empresa ni de nadie, ¿no? En segundo lugar, no he utilizado datos ni confidenciales ni protegidos. La verdad es que el ferrocarril es un sistema muy transparente, pero mucho más de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que los datos hay que currárselos, hay que saber dónde están, hay que saber interpretarlos, hay que saber trabajarlos, y solo así podrá sacar datos y conclusiones racionales. Pero todo lo que digo aquí se puede buscar, y si no, pedir al portal de la transparencia y os lo dan. O sea, que no hay aquí nada secreto ni nada. Está cocinado, pero cocinado para que sea las cosas, no se pueden comer los alimentos crudos, hay que saber interpretarlos y saber qué hay que mezclar. Aquí, como os he dicho, tengo el interés es hablar de esta conferencia de la alta velocidad a nivel nacional y a nivel general, no a nivel local. O sea, aquí no venimos para una charla de la alta velocidad en Asturias. Y una última aclaración, que aunque la conferencia se llama el AVE mitos y realidades, porque eso es un título más comercial, el AVE hoy es una marca de Renfe Viajeros para designar unos productos comerciales de alta velocidad. El AVE es el tren que hace los servicios de alta velocidad de Renfe, es una marca comercial de un producto. No es como en su origen, en el año 92, cuando empezó la alta velocidad en España, el AVE era el sistema de alta velocidad en España, los trenes, la infraestructura y el sistema, ¿no? Hoy en día está separada la infraestructura de la operación, hay muchos operadores, hay otras marcas, hay competidores, hay Vigo, hay Irrio, hay el Hablo, el Albia, hay muchas cosas más aparte del AVE, ¿no? Aquí vamos a hablar de la alta velocidad, pero el AVE es un poco el reclamo comercial, pero vamos a hablar de la alta velocidad en España, entendiéndolo como sistema. Y vamos a hacerlo de una manera que he seleccionado unas cuantas preguntas de cosas que nos pueden llamar la atención, de cosas o de paradojas o de ideas que la gente tiene metidas en la cabeza y que generalmente no se corresponden a la realidad. Me voy a tratar de demostrar o decir cuál es mi opinión o cuáles son los hechos que están detrás de la cosa, para tratar de romper esos mitos o esos estereotipos que tenemos en la cabeza que, como digo, no se compadecen con la realidad. El AVE es una cosa fantástica, que todo el mundo lo quiere, pero todo el mundo lo critica. O sea, que todo el mundo tiene que tener un AVE, pero todo el mundo dice que el AVE es una porquería y que dentro de poco veremos a un sitio que el AVE mató a Kennedy. Bueno, pues el AVE ni vale para todo, ni es fantástico, tiene sus ventajas y sus inconvenientes y vale para lo que vale. Yo voy a tratar, pero hay cosas objetivas y si el AVE gana dinero, gana dinero. No se puede decir que el AVE pierde dinero, que es una ruina, porque el AVE gana dinero, como os dije, ya os anticipo, el AVE gana dinero, gana mucho dinero. No solamente gana mucho dinero, sino es que está pagando todo el sistema ferroviario de España, lo paga el AVE, con lo que gana el AVE. Por lo tanto, dice, el AVE es una ruina. Bueno, ¿dónde ha sacado eso? Si es que no hay más que ir a ver las cuentas de resultados que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Hay que molestarse, ir a verlo, entenderlo y comprenderlo. O sea, hay cosas que son objetivas, otras son opiniones, pero hay cosas que son puramente objetivas. Trata de distinguir lo que son cosas objetivas de lo que son cosas derivadas de mi experiencia, de mi conocimiento y lo que son opiniones personales, que también las tengo. Y que desde luego han cambiado mucho, porque yo cuando era jovencito pensaba de una manera, veía las cosas de una determinada manera, muy teórica, probablemente más parecido a los estereotipos que hay hoy, y la experiencia lo que me ha ido dando es pues que he visto que las cosas no son como parecen y que cuando más las estudias y más las profundizas en ellos, pues, por ejemplo, tenía una idea que seguro que tenéis vosotros, que el AVE consume más energía y que cuesta más la explotación del AVE que la del tren convencional. A que todos pensáis eso, ¿no? El AVE es muy caro, confundimos el precio que nos cobran por el billete con lo que pensamos que le cuesta a la Renfe. Bueno, pues ya os anticipo que el AVE consume menos energía que el tren convencional y además tiene menos gasto de explotación. ¿Y cómo lo supe eso? Pues estudiando mucho y pillando muchas cosas, pero yo al principio, en el año 92, cuando empecé el AVE, yo fui el director de explotación del AVE y yo no sabía todo eso. Ya bastante preocupación teníamos por los cacharros que nos habían dado allí, a ver cómo funcionaban y que aquello funcionase bien. Los tertulianos y la voz populi entonces decía que el AVE iba a ser un fracaso. Lo decían hasta las autoridades y la gente de Renfe, esto va a ser un fracaso. Al punto que al AVE nos mandaban aquellos como los 12 del patíbulo. ¿Os acordáis de la película que era 12 del patíbulo? Como esto va a ser un fracaso, este es un destino de los castigados, ¿no? Como en su día eran los ferroviarios que mandaban a Rollo Malpartida o a Portbou, que eran sitios de castigo. El AVE era un sitio de castigo. Es verdad que era un sitio de castigo en el año 92. Y ellos nos mandaban los castigados
y apegarnos por aquello, ¿no? Y bastante teníamos con que aquello, que todo el mundo pronosticaba que es un fracaso, que los trenes franceses no se iban a entender con la señalización alemana y que estábamos locos y que España no se podía permitir aquello, todo el mundo, había un consenso en el mercado que se da hoy en día que aquello iba a ser un fracaso. Bueno, y bastante estábamos con aquello, como pensar si ganaba dinero, perdía, y con aquello funcionase ya tenemos bastante, ¿no? Con tanto pronóstico. Y un día pasó, en el año 85, enseguida, pero para que veáis un poco cómo ha sido mi conversión y cómo he llegado a lo que he llegado y por qué me dediqué a estudiar esto. En el año 95, en el día de Navidad, tuvo un descarrilamiento de un tren de Barcelona a Sevilla, en la de Españaperros. Murió desgraciadamente el maquinista ayudante por una piedra que se había caído en la vía. Y entonces quedó cortado el tráfico de la red convencional de Madrid a Sevilla y de Barcelona a Sevilla durante bastantes semanas, hasta que se arregló aquello y se cayó un puente entero. Y entonces yo estaba en el AVE, entonces había una división muy grande en Renfe entre el AVE y las líneas convencionales y nos ofrecimos a los de que llevan largo recorrido, que eran líneas convencionales, a llevarle a los viajeros por la línea de alta velocidad. Entonces pusimos un sistema de transbordo, la gente llegaba a Barcelona a Madrid, la llevamos en el AVE hasta Sevilla o llegaban a la Ciudad Real, transbordamos y tal. Pasado ya la crisis, le mandamos a largo recorrido la factura de nuestros servicios. Y entonces el director de largo recorrido, el director de operaciones, buen colega y amigo, me dijo, oye, que me has mandado mala factura. Cuando te dice que te va a dar mala factura, piensas que te he cobrado de más. Chico, yo lo que me han dicho aquí que cuestan las cosas. Dice, no, es que me has cobrado de menos. Digo, ¿cómo sabes tú cuáles son mis costes y lo que me ha costado a mí? Dice, no, es que me has cobrado menos que lo que me cuesta a mí hacerlo. ¿Y cómo va a ser que la alta velocidad cueste menos que lo que me cuesta a mí hacerlo por la convencional? Digo, chico, pues voy a repasarlo, pero esto es lo que me sale aquí, ¿no? Entonces empecé a investigarlo y efectivamente era así. Es que los costes son mucho menores por la alta velocidad que por la convencional. Y traté de investigarlo y ya sé por qué son. Es decir, ya he averiguado y sé por qué son. Entonces me he dedicado a estudiar pues mucho cómo son las cosas, lo que cuesta, lo que consume energía en el tren. Como decía Javier, mi tesis doctoral la hice precisamente sobre eso, sobre cómo influye la alta velocidad o la velocidad en general en el consumo de energía del tren y en los costes de operación del tren, que son exactamente igual a lo que piensa la mayor parte de la gente y lo que pensaba yo antes del 92. La energía disminuye, la alta velocidad consume menos energía que el tren convencional y además los costes de explotación son bastante menores en el tren convencional. Vamos a tratar de verlo. Podéis interrumpir cuando queráis si queréis alguna pregunta que tenga que ver con lo que estamos hablando, las que no tengan que ver al final y las contestaremos o no. Primera pregunta, ¿consume más energía el AVE o un tren convencional en determinadas ciudades? Pues probablemente si preguntásemos aquí a mano alzada todo el mundo diría que el AVE. Bueno, pues no es verdad. Yo lo que diría es que en general el consumo de energía, las emisiones en el AVE por cada viajero son inferiores, digo en general, porque no hay dos casos iguales, o sea que realmente hay que matizar que hay muchos casos, pero en general son distintas, son menores por cada viajero a las del tren convencional entre los mismos puntos. De hecho, hoy venía aquí y le he pedido a mis compañeros que me hiciesen una simulación de cuál era el consumo de cuando venía el talgo pendular a Gijón por la vía convencional y cuál va a ser el año que viene cuando llegue el año que viene, cuando sea, no sé cuándo, cuando llegue el tren en alta velocidad 106 a Gijón, cuál va a ser el consumo de energía del uno y el otro por plaza kilómetro. Y es nada menos que un 40% inferior, en el caso de Gijón, que es uno de los casos más extremos, es un 40% por plaza kilómetro, pero es que encima hay un 23% menos de kilómetros. O sea que la energía es menos de la mitad por cada plaza kilómetro la que consume el tren de alta velocidad que la que consume el tren convencional, en este caso. Aquí tengo de la tesis dos cosas que podemos sacar. Para que veamos que esto es así con datos comprobables, podéis ir a la memoria Renfe, veis cada unidad de negocio o cada negocio del AVE, el AVE, aquí está puesto el AVE, larga distancia, el puntero, perdonad, un segundito, el puntero, no sé si lo veis, ¿veis el puntero o no? ¿O te usa esto? Esto, ¿no lo veis? ¿Será esto? Ah, lo veis, ¿no? Aquí tenéis el AVE, largo recorrido nocturno, media distancia convencional, media distancia alta velocidad, cercanías regionales. Esto es tracción diésel y esto es mercancías. Y aquí tenéis lo que he cogido ha sido de la memoria Renfe pública, cuánto se gasta en energía cada negocio de estos. Y de la misma memoria he sacado cuántos viajeros kilómetros se han transportado y he dividido. Y he sacado cuántos euros se gastan en energía por viajero kilómetro o tonelada kilómetro. Como el precio de la energía es el mismo para el tren de cercanías que para el tren de alta velocidad que para mercancías, pues el que menos gaste por tonelada kilómetro por viajero kilómetro es el que menos energía consume por viajero tonelada kilómetro. Pues aquí veis que tenemos en el tren, no sé si lo veis o no lo veis, pero bueno, os lo digo, el tren de alta velocidad consume 0,67 euros por céntimos de euro por viajero kilómetro, el de larga distancia 0,71, o sea un poquito más, el nocturno 1,65,
Fijaos, dice, tenemos que poner, dicen los ecologistas, trenes nocturnos porque la ecología, bueno, usted, pues es que gasta exactamente el doble, más del doble que el diurno y encima 3 veces más que el tren de alta velocidad. ¿Vale? De hecho, el tren en que vino la Greta, que vino de Lisboa a Madrid en un tren nocturno, ¿os acordáis cuando vino la Greta a España? Dice, no voy en avión de Lisboa a Madrid, voy en el tren nocturno. Bueno, hicimos la cuenta, ese tren con ese consumo de energía, que además era diésel, con el aprovechamiento que tenía, y el avión ese día produjo el doble de emisiones que si hubiese venido en avión. O sea que el tren no siempre es el modo de transporte, depende de las circunstancias, del aprovechamiento, tal. Los trenes nocturnos son especialmente malos porque tienen muy pocas plazas y tienes que mover mucho hierro por plaza. Pensemos en un coche de Talgo, si es diurno tiene 36 plazas y puede llevar 36 personas, y el mismo, el nocturno, solo tiene 10 camas o 12 camas, por lo tanto lleva la tercera parte. El consumo de energía es el mismo, pero los viajeros que llevan son la tercera parte. Por tanto, digamos aquí una cosa que es un poco contraintuitiva, pero el tren nocturno es una ruina bajo el punto de vista ambiental y ecológico. La alta velocidad media distancia, CO72, muy parecido al AVE, es un producto muy bueno, el Avant. Las cercanías 1,11 y los mercancías, aunque la tonelada de kilómetros es distinto que el viajero kilómetro, pues 0,56, ¿no? Aquí tenéis, para que veáis que no es un caso único, esto está cogido en mi tesis, que es este libro, y aquí está puesto distintos modos de transporte: el coche, el autobús, el avión, el tren de tal, y aquí está el tren de alta velocidad. Aquí está representado, en la tesis lo que hago es coger todos los casos posibles, con distintos aprovechamientos, con distintas ocupaciones, con distintos tipos de trenes dentro de cada segmento, de coches, diésel y coches eléctricos y tal. Entonces, al final lo que he sacado es el valor más representativo, pero podemos encontrar desde luego muchísimos casos extremos. O sea que aquí vemos que el valor medio del coche, el coche por término medio se producen muchas más emisiones que en el autobús. En el avión un poco más que en el coche, este es el caso más representativo, ¿no? En el tren eléctrico menos, y en el de alta velocidad es el que menos de todos, aunque muy cerquita de los trenes eléctricos no convencionales, ¿vale? Esto es comparando distintos modos de transporte. Sin embargo, podemos encontrar, hay casos extremos y alguien puede decir, no, yo sé de un avión que gasta menos que un coche, o un caso donde pues sí, pues puede ser, pues que hay casos, pero fijaros que los casos que pueden estar cubiertos están en la misma banda, pero hay casos que es imposible. O sea, es imposible encontrar un caso de un avión, un sistema de aéreo que gaste menos o que produzca menos emisiones que el tren de alta velocidad, pero sí que eso solapa muchos de esos. Pero quedemos con la idea de que el coche y el avión son muy malos, muy especialmente malos en consumos de energía y en emisiones, mientras que los modos de transporte eléctricos, no por ser trenes, sino básicamente por ser eléctricos, son especialmente eficientes. Y dentro de los trenes, el más eficiente es el de alta velocidad, ya veremos por qué. Eso es la siguiente transparencia. A nadie le extraña, porque claro, si vosotros tenéis, imaginaros de vosotros tenéis el mismo coche, un Volkswagen Golf, de no sé cuántos caballos y tal, y entonces uno usa el coche solamente para moverse en ciudad y saca una velocidad media de 20 km por hora, y otro está todo el día haciendo viajes de Madrid a Gijón, y va y vuelve todos los días, y saca una velocidad media de 90 km por hora. ¿Quién gasta más gasolina? ¿El que va a la velocidad media de 90 o el que va a la velocidad media de 20? El que va a 20. Y no le sorprende a nadie. Y sin embargo, el tren dice, va más deprisa, luego tiene que gastar más. ¿Por qué? Es que, curiosamente, el tren de alta velocidad tiene una marcha muy uniforme. Prácticamente las estaciones de alta velocidad están a 100 kilómetros. No tienes que parar, volver a acelerar. Además, no hay tantísimas, los que sois maquinistas lo sabéis, es decir, el tren convencional está espada, arranca, limitación de velocidad, no sé qué, las digital, no sé cuánto, y el tren de alta velocidad te pones a la máxima y te pasas 200 kilómetros sin bajar de la máxima, con lo cual, aunque gastes más por resistencia al avance, lo que estás haciendo es que no pierdes todas esas energías que se pierden al frenar. Y el mantenimiento lo mismo. Igual que el mantenimiento de ese coche, que está todo el día en ciudad, cuesta mucho más que el mantenimiento del que está en carretera, aunque vaya más deprisa, aquí pasa lo mismo. El mantenimiento de un tren de alta velocidad cuesta mucho menos que el mantenimiento de un tren convencional. ¿Por qué? Lo sabéis los que sois de mantenimiento. Porque al final el mantenimiento es el gaste de ruedas, zapatas, cosas que friccionan al frenar sobre todo. El tren de alta velocidad frena muy poco, y además cuando frena con freno regenerativo que devuelve la energía a la red. No desgastas zapatas, no desgastas ruedas, y por tanto, digamos, el coste tanto de energía como de mantenimiento es enormemente más bajo, ¿no? Y aquello, sí, perdón. Dime. Entonces las tarifas, ¿por qué no son más baratas? Porque no tiene que ver la tarifa con el coste. Eso ocurre solamente, la relación entre tarifas es una pregunta muy interesante, porque la gente asocia precio con coste y no tiene que ver el precio con el coste. El precio lo fija el mercado. Y ahora las tarifas veremos porque son cada las tarifas del AVE, lo veremos después. Pero en general, yo te diría que la razón fundamental es que el precio lo fija el mercado, mientras que los costes son los que son. Entonces tú, si tienes una cosa
que por poco que te cueste, tienes otra cosa distinta, es que aquí tenemos una de costes que tú no puedes vender por debajo de tu coste, en general. Puedes vender muy por encima, o poco por encima, pero no por debajo. Lo que pasa es que el AVE tiene unos costes, pero son unos costes añadidos que luego veremos cuáles son. No son los costes intrínsecos al AVE, son costes derivados de la forma en que en España se financia la alta velocidad. Por decirlo, aunque lo volvemos después con ello. Por decirlo así, una infraestructura de transporte tiene unos costes de construcción y de amortización. Hay que hacer una línea del AVE o hay que hacer una carretera, una autopista, ¿vale? Y eso hay dos maneras de financiarlo. O lo pagan los contribuyentes, lo paga el Estado, no la explotación, no el mantenimiento, lo que es la construcción. O lo paga el Estado o la comunidad autónoma, por tanto los contribuyentes. El Estado no paga nada y la comunidad no paga nada, lo pagamos los contribuyentes. O lo pagan los viajeros, que son, si es una autopista de peaje, pagamos el peaje y estamos pagando no solo el mantenimiento de autopistas, sino estamos pagando digamos, la amortización, el coste de financiación de infraestructura. Y en España, curiosamente, hoy, porque el pasado no da así, las líneas de alta velocidad las pagan los usuarios, las pagan los viajeros del AVE, porque la inversión la hace la DIF, la paga la DIF, que es de construir la infraestructura, pero no tiene subvenciones del Estado, o tiene muy pocas. O sea, a diferencia de la carretera, que la paga el Estado, y son carreteras, somos el país de Europa con más kilómetros de autopistas y más kilómetros de autopistas libres de peaje, la carretera, todos los costes de la inversión y además los de mantenimiento lo pagan los contribuyentes. Mientras que en el AVE, no, en el AVE lo pagan los usuarios. Por lo cual tenemos un AVE de peaje. Es decir, que en el AVE, ya veremos cuánto, al comprar el billete estás pagando la amortización de la infraestructura, cosa que no haces en la carretera. Y eso es una cosa que hace sentido, porque dependiendo en qué queramos que vaya la gente, si no tenemos dinero para pagar todo, tenemos que escoger qué pagamos. Si pagamos la carretera o pagamos la vía de alta velocidad. En el tren convencional, no sé si el tren convencional es como la carretera. Las inversiones paga el Estado a través de subvenciones a la DIF. Pero en la alta velocidad no. Veremos, hay matices, porque hasta el año 90, hasta el año 2000, el Estado pagaba una parte muy importante y Europa también. Ahora, prácticamente el Estado no paga nada hace muchos años de la alta velocidad, la construcción de la alta velocidad, y Europa ya paga pocos fondos. En el año 2021-25 está el programa este del MRR y estas cosas, y ahí sí parece que la aportación aumenta un poco, pero aumenta al 30%. O sea que el 70% de la inversión que cuesta la infraestructura la pagan los viajeros. Por eso, cuando alguien dice, dedicar menos dinero al AVE y ese dinero de que a las cercanías, es que ese dinero no existe. Es que ese dinero lo está pagando, lo van a pagar los viajeros del AVE en el futuro. No existe un sitio de cojo ese dinero y lo dedico a otra cosa. Porque ese no existe, es como dice, hacemos autopista de peaje. Y en vez de la autopista de peaje, ese dinero lo dedicamos a otra cosa. No, sí que ese dinero no existe, ese dinero lo van a pagar los usuarios de la carretera después. No existe ese dinero. Por tanto, es una inversión que se hace, digamos, por la DIF y que luego la DIF tiene que recuperarlo con el canon. Lo veremos después, ¿vale? Pero bueno, en esencia la idea es que no hay que confundir el precio que tienen las cosas con el coste que tienen las cosas. Tú puedes ser, si tienes un monopolio, por ejemplo, que no es el caso del CEN, si tienes un monopolio, tú puedes vender muy caro, aunque a ti te cueste barato. Y hay veces que hay empresas que tienen dos productos, uno le cuesta menos y otro le cuesta más, pero a lo mejor el que le cuesta menos lo vende más caro y el que le cuesta más lo vende más barato. Eso ya son cosas de estrategia comercial. Pero no hay que confundir, lo que la gente asocia a lo que tú muy bien dices. Esto es más caro, lo vende más caro, luego costará más. No, cuesta menos, cuesta bastante menos. Por eso es una maravilla desde el punto de vista económico y por eso puede pagar todo el sistema. Porque es algo que pagando a la gente más por ello y está dispuesto a pagar más por ello, resulta que te cuesta a ti menos, con lo cual es lo que quiere todo empresario. Todo empresario que quiere, porque claro, aumentar los ingresos, aumentando los costes, eso es muy fácil de hacer. Y bajando los costes, bajando los ingresos, es muy fácil de hacer. Pero encontrar una cosa que te aumente los ingresos y te baje los costes, eso tiene mérito. Eso es alta velocidad. Una cosa que es capaz de aumentar los ingresos y a la vez reducir los costes. Y por tanto genera un beneficio económico bastante significativo. Y por tanto, no solamente paga su propia infraestructura, sino que además es capaz de pagar, como vemos después, el déficit de los trenes, ¿vale? Eso lo vemos después. Bueno, ¿por qué razones el AVE con alta velocidad consume menos en general? Digo en general porque de verdad que no quiero engañar a nadie, habrá casos que no sea así, pero ¿por qué consume en general? En primer lugar, como decíamos antes, porque el perfil de velocidades es más homogénea, es decir, no tenemos que frenar tanto y por tanto no perdemos energía al frenar y no solamente eso, sino cuando frenamos recuperamos la energía. El tren de alta velocidad recorre menos distancia en menos puntos. Aquí, por ejemplo, si he puesto un ejemplo local, de Madrid a Gijón por la vía convencional hay 591 kilómetros y por la alta velocidad 478,7. Hay un 23% menos de kilómetros de Madrid a Gijón por la línea de alta velocidad que por la línea convencional. Por tanto, menos kilómetros, menos costes de todo tipo.
El consumo de auxiliares, aire acondicionado, climatización, que es bastante, eso va por tiempo, no va por kilómetros. Luego, si en Madrid a Gijón tardo la mitad de tiempo, consumo la mitad de energía para los auxiliares. Eso es regla de tres muy simple. Las pérdidas óhmicas, las pérdidas en la resistencia de la catenaria son menores, porque la tensión que se alimenta el tren de alta velocidad son 25 kilovoltios en vez de 3. Cuanto más alta sea la tensión, menos pérdidas tienes en la catenaria. Por ejemplo, en la catenaria, en una línea convencional, se pierde el 12% de energía y en alta velocidad solamente el 2%, hasta que el tren llega desde la subestación hasta que llega al pantodazo del tren. El tren de alta velocidad en general es más grande. Como tiene muchos viajeros, el tren es más grande y además tiene más viajeros, más aprovechamiento. Y por tanto el coste por viajero se hace más bajo. En los trenes el tamaño sí que importa mucho. Cuando un tren es más grande, un coche, un barco, un avión, cuanto más grande sea, el coste por plaza o por viajero es mucho más pequeño. Como el AVE convoca muchos más viajeros, tiene que ser trenes más grandes y además tiene más aprovechamiento. Luego tiene muchos más viajeros. Claro, si comparamos un AVE vacío con un coche con 5 personas, pues sale el caso extremo, pero si vemos el aprovechamiento medio de los AVEs, con las plazas medias de los AVEs y con los coches y los trenes, pues sale esto que estamos diciendo. Y luego, que para poder alcanzar la alta velocidad, los trenes tienen que ser ligeros y tener poca resistencia dinámica. Es verdad que yo puedo hacer un tren convencional ligero y con poca resistencia dinámica, con un morro muy largo y muy suave la piel y tal, pero como no hace falta, no está hecho. Claro, si mi abuela tuviese bigote, no sería mi abuela, sería otra cosa, pero sería un sargento de caballería, pero no tiene bigote. Es decir, el tren convencional, si fuese ligero, si fuese tal, sería un ave, no es un tren convencional. Por lo tanto, coño, tenemos que comparar las cosas con lo que son propios de su especie, con las características propias de su especie, ¿no? Y por tanto, son las razones fundamentales que conducen a esto. Lo siguiente es una reflexión, pero fijaos, esto siendo muy novedoso que el tren de alta velocidad consume en general menos que el tren convencional en determinados puntos, a mí no me parece importante. ¿Y por qué no es importante? Porque cuando se hace un AVE, la mayor parte de los viajeros no vienen del tren convencional. Son viajeros que antes utilizaban el coche o el avión y que se vienen al tren de alta velocidad. Es decir, que al final lo que tengo que ver es cuánta energía ahorro comparado con el avión o con el coche, que es lo que iba a usar la gente. Solo una pequeña parte de la gente que utiliza el tren de alta velocidad viene del tren convencional. Casi todos los que usaban el tren de alta velocidad convencional vienen a alta velocidad. Pero claro, como se pone a alta velocidad, la demanda se multiplica por 3 o por 4. ¿De dónde vienen todos los demás? Del avión o del coche. Y por tanto lo que tenemos que ver es cuánto se ahorra de los viajeros que vienen del avión y del coche. Entonces, hay una pregunta, porque si vosotros sabéis que las líneas de velocidad en España se han construido para 350 km por hora y los trenes también, y se explotan a 300. Y yo que llevo 25 años, no, 32 años ya de alta velocidad, me pregunto siempre, oye, ¿y por qué no vamos a 350? Y cuando lo pregunta la gente, en la Renfe o en la DIF, todo el mundo pone una cara de haba, no encuentro a nadie, pero la mayor parte de las respuestas es la que os ocurre a vosotros. Hombre, es que si vas a 350 gastas mucho más energía. Bueno, pues no haber eso la línea de 350, porque la línea la hemos hecho para 350 y la hemos homologado a 350 y el tren está homologado para 350 y vamos a 300. Pero es que resulta que y entonces nos hacemos una pregunta retórica. Bueno, ¿y por qué 300 y no 200 o no 500? ¿Cuál sería la velocidad óptima desde el punto de vista energético, ambiental, que tendría, por ejemplo, el AVE Madrid-Barcelona para que produjésemos las mínimas emisiones, no en el ferrocarril, sino en el sistema de transporte? Y una compañera, Pilar Martín Cañizares, lo hizo en la revista Alta Velocidad, el número 1, que está publicado, y la pregunta se trata de responder eso. ¿Cuál es la velocidad óptima del Madrid-Barcelona? ¿Qué creéis? ¿300, 350, más de 350, menos de 300? Bueno, pensarlo un poco a ver si coincide lo que pensáis por veces. La respuesta es próxima a 400. O sea, la velocidad óptima sería próxima a 400. ¿Por qué? Porque si en vez de a 300 vamos a 350, como vamos enseguida, captamos, a lo mejor el tren gasta un poquito más. No cabe duda que yendo a 300 el tren gasta un poquito más que a 350, igual de todo lo demás. Pero claro, cogemos mucho más. Si a Barcelona tardamos 15 minutos menos, llevamos 200.000 viajeros más al año. ¿Y esos viajeros de dónde vienen? Del avión y el coche. Y entonces emiten muchísimo menos. Por tanto, si vemos el ferrocarril, a lo mejor emite un poco más. Pero tenemos que ver el conjunto del sistema. Si el tren de alta velocidad va más deprisa, pues produce más atracción de otros modos de transporte, más atractivo, y por lo tanto reduce las emisiones del transporte. Hay una gráfica de este artículo que es así, es decir, esta es la velocidad del tren en la línea Madrid-Barcelona. Esto, este escudo son las emisiones del avión y estas son las emisiones del tren. Como vamos viendo,
a medida que la velocidad del tren va aumentando, el tren va captando viajeros del avión y del coche y por tanto el conjunto del mismo baja. ¿Hasta dónde? Llega un punto que ya no quedan viajeros del avión, ya no quedan viajeros del coche, ya van todos en alta velocidad. Entonces ya, con mucho que corras, ya no ahorras más, porque ya gastas más en el tren, pero no hay más viajeros que atraer y por tanto ya no... ¿vale? Y este es el punto, y este punto lo calculó Pilar Martín en el artículo, serían 391 kilómetros por hora de velocidad máxima del AVE. Esto puede cambiar de un año para otro en función del factor de emisiones, pero posiblemente incluso la velocidad sea mayor porque el factor de emisiones es un poco menor que el que hizo el artículo Pilar en su día. Aquí tenéis un poco el esquema. Por cada viajero que va de Madrid a Barcelona en avión, aquí está la cifra, emite 70 y tantos kilos de CO2, no la veo exactamente, pero bueno, 72 kilos de CO2. Es decir, quedemos con la idea que si yo voy a Barcelona en avión, emito los mismos kilos de CO2 que mi peso, más o menos. Mientras que si voy en tren de alta velocidad, emito lo mismo que pesa mi maleta, 12 o 13 kilos. O sea que, fijaos la diferencia que hay. Entonces, por cada viajero que yo le quite al avión, estoy quitando una barbaridad de emisiones. Y que el tren en vez de 12 emite 13, ¿qué más me da? Si soy capaz de quitar un montón que está emitiendo 70, o del coche que está emitiendo 55, ¿a mí qué más me da? Yo lo que quiero es quitar del avión y del coche. ¿Que el tren en vez de 12 emite 13? Bueno, ¿qué más da? Es decir, hasta que ya no hay más que quitar del avión. Entonces ya, sí que ya no hacemos que el tren suba a 14, porque me explico. Aquí tenéis un poco el tema gastográfico. Bueno, por no entretenerme mucho, os daré los datos. Por ejemplo, de Madrid a Barcelona, yendo a 300 km por hora, el tiempo mínimo, sin margen ninguno, son 2 horas 19 minutos y 19 segundos. Y a 350 son 2 horas 6 minutos y 57 segundos. Es decir, hay unos 13 minutos de diferencia. Si fuésemos de Madrid a Barcelona a 350 en vez de a 300, tardaríamos unos 13 minutos menos. El coste de la energía habría aumentado y por cada viajero había aumentado en el precio de la energía del coste de 2,78 a 3,15 euros por viajero. Fijaos que cuando pagamos un billete, digamos 100 euros, lo que corresponde a energía solo son, en el AVE solo son 2,78, ¿vale? Y pasamos de 2,78 a 3,15, o sea, aumentamos aproximadamente unos 50 céntimos. Y a 350 ganamos 16 minutos, pero nos cuestan 50 céntimos. Eso supone un valor del tiempo equivalente, digamos por 4, los 50 céntimos, 2 euros por hora. En todos los proyectos de transporte, el valor del tiempo que la gente toma las decisiones son 20, 15, 20 y hasta 30 euros por hora. Por tanto, estamos hablando de que la gente los 50 céntimos los paga muy a gusto y encima vienen muchos más, porque el valor le estamos cobrando menos que lo que vale el valor que le da al tiempo que ahorra, ¿no? Y aquí hay un balance de los viajeros que estaban yendo de Madrid a Barcelona cada año en vehículo privado, 2 millones, estos son miles, 2.080.000 viajeros, en autobús 473.000, en avión 2.412.000, en tren convencional 7.400 y en AVE 5.013. Si pasásemos a tardar 2 horas y minutos, los modelos de demanda te dicen que el cambio sería este. Llevaríamos en total unos 12.000 viajeros más al año, gente que no viaja, y eso es negativo porque eso produce más emisiones. El que ahora no viaja no produce ninguna emisión. Eso están restados de los ahorros porque son mayores consumos. Pero conseguíamos quitarle 116.000 viajeros al año al coche privado, 14.000 al autobús, 141.000 al avión, al tren convencional, que lleva un poquito, los 200.000 nada más, y el AVE llevaría 282.000 viajeros más. Y aquí está el balance de energía, de emisiones. En vez de emitir 328.279 toneladas de CO2, emitiríamos 314.240. O sea, pasar de 300 a 350 supone una reducción de emisiones y reducción del efecto invernadero muy importante. Y esto es muy importante porque las actuaciones sobre el tren no hay que verlas sobre el tren. Cuando tomamos una medida de seguridad, reducimos la velocidad del tren por seguridad del tren. Habría que ver cuánto mejora subir el tren. Pero si esos viajeros, al ir más lento el tren, los expulsamos al coche, en el coche el accidente era muchísimo mayor. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es disminuir la seguridad del sistema. Si yo solo mido el tren, a lo mejor reduzco la probabilidad de accidente del tren del 0,000 no sé qué al 0,00 no sé cuántos. Pero resulta que si consecuencia que tardo más, los viajeros se van al coche, y estoy aumentando el riesgo del sistema. Ya, no es culpa mía, pero pues somos un poco, no es ético decir, a mí no me importa que haya más riesgo de accidente con tal que no sea culpa mía. Lo que tengo que hacer es que no haya más riesgo de accidente. Es decir, no tenemos que ver el ferrocarril al tomar decisiones como una cosa aislada, sino como parte de un sistema. Y lo que hacemos en términos de energía o de seguridad, todo lo que sea, hay que verlo como el efecto que produce en el conjunto del sistema. Bueno, otra pregunta que nos hacemos con frecuencia es ¿qué es más rentable o sostenible? ¿Mejorar las líneas existentes para 200 por hora o hacer líneas nuevas a 300? Eso lo habéis oído muchas veces y hay mucha gente que dice, yo lo pensaba en el 86, que bueno, es mucho mejor y más barato y más rápido coger una línea que ya hay y ponerla a 200,
Además, España somos un país pobre que hace una línea nueva a 300 o 350, ¿no? Parece que es lógico. Bueno, eso pensaba yo en el 92, hasta que los hechos me quitaron la razón. En el año 96, el mismo día, el gobierno reunido en Sevilla tomó dos decisiones importantes. Una, porque esa polémica estaba entre los ingenieros, entre todo el mundo, los políticos, todo el mundo estaba discutiendo sobre si era mejor una cosa o mejor otra. Y había que tomar una decisión. Y el gobierno tomó una decisión salomónica. Decidió el mismo día hacer una línea Madrid-Sevilla, 471 kilómetros, hacer una línea nueva de alta velocidad, que era a 270, eso 250, que luego fueron 270 y con un trocito a 300. ¿Me entendéis o voy hablando demasiado deprisa? Vale. Bueno, el mismo día el gobierno decidió transformar la línea Barcelona-Alicante, corredor mediterráneo, 506 kilómetros frente a 471, casi lo mismo, decidió transformarla a 200, estaba a 160 y decidió transformarla a 200 kilómetros por hora. Y se decidió el mismo día. Pues lo que pronosticamos todos, coño, el corredor mediterráneo se termina antes, son los mismos kilómetros más o menos, el trazado es mucho más fácil porque Madrid-Sevilla tiene que pasar por Sierra Modena y el Barcelona-Valencia solo pasa en Alcina. Pues esto parece que es más fácil aparentemente, se tardará menos y será mucho más barato. El tiempo pasa y da el veredicto. ¿Y cuál ha sido el veredicto del tiempo? Bueno, pues la línea, el resultado ya os digo que es hacer líneas nuevas de alta velocidad es en general mucho menos costoso, pero mucho menos costoso que transformar una línea existente, es más rápido y tiene mejores resultados en términos de tráfico y por tanto mejores resultados en números sociales. Esto es la paradoja, pero la realidad no lo demuestra. ¿Qué pasa en el corredor mediterráneo? Pues que la línea Madrid-Sevilla se decidió hacer en el 86 y en el 92 estaba en servicio, 6 años, y desde entonces está en explotación. El corredor mediterráneo, 28 años después, falta por construir todavía el 25%, o sea que en 28 años hemos hecho el 75%, ¿vale? Y se van a hacer, y lo que ya hemos hecho, ya lo estamos cambiando porque ya se ha quedado viejo. Lo que se hizo hace 20 años ya está cambiando. De hecho, se puso un sistema de seguridad llamado BICAP, que ya se ha quitado. No ha funcionado ningún TEN, que yo sepa, ningún TEN con el sistema ese. Ya para ir a los 120, funcionó y ya se ha quitado. Bueno, funcionó, se puso, no funcionó y ya se ha quitado. Es decir, que ya ha pasado tanto tiempo que ya vamos cambiando lo que ya hicimos anteriormente. Y esto vamos haciendo mucho más que, ¿sabes? Vamos, digamos, los cambios van yendo más deprisa que lo que avanzamos, ¿no? A mí hace muchos años un compañero me hizo una cosa que me enseñó mucho y es una reflexión interesantísima en la vida. Me decía, mira, suponte que en China hay 2.000 millones de chinos y que los ponemos en filas de cuatro filas a una distancia de 1 metro del uno del otro y van a 5 kilómetros por hora y tienen que pasar bajo el arco del triunfo del país. Y dice, ¿cuánto tarda? Entonces tú como ingeniero empiezas a calcular, pues pasan por cada minuto, pasan no sé cuántos, hay 2.000 millones, tal, no sé qué. Incorrecto. La respuesta es infinito, porque nacen más chinos que los que pasan. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Es decir, tú vas haciendo cosas, pero como tardes mucho, las necesidades van creciendo más que lo que vas avanzando, con lo cual es infinito. O sea que esto tiende al infinito, ¿no? Entonces, fijaos cómo muestra, la infraestructura del Madrid-Sevilla costó 317.000 millones de pesetas. ¿Vale? El corredor mediterráneo es imposible saber el coste, nadie sabe las cuentas. De hecho, al ministro Pepiño Blanco, en el año 2010 fue una visita a Valencia y le preguntaron, porque esa obra la hacía el ministerio, y le preguntaron cuánto se había invertido en el corredor mediterráneo. Año 2011, llevaban ya pues, unos 25 años de obras, ¿no? Y dijo el ministro, yo no lo sé, lo único que sabemos del ministerio son los últimos 10 años. Yo le digo, fijaos que en 10 años de 25, él dio la cifra de menos de la mitad, de una obra que entonces se había construido la mitad, o sea que... Y dio una cifra que eran, traducida a pesetas, 1,2 billones de pesetas. O sea, solo 10 años el corredor mediterráneo en hacer aproximadamente un 20% de la obra, se había gastado 4 veces más que en construir toda la línea Madrid-Sevilla entera. 4 veces más. Es verdad que hay una cierta diferencia de inflación, pero no tan grande, porque estamos hablando de pocos años. Pero vamos, aunque fuese lo mismo, pero es que era para hacer la cuarta parte de la línea. Es decir, en términos homogéneos, el coste por kilómetro del corredor mediterráneo está siendo, homogeneizando inflación y homogeneizando todo, de 10 a 11 veces más grande. Es decir, la experiencia del corredor mediterráneo demuestra que es de 10 a 11 veces más caro, no es un poco más caro, de 10 a 11 veces más caro transformar una línea existente que hacer una línea nueva. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues básicamente, los que conocéis el ferrocarril lo sabéis, una línea nueva, ahí está el campo, me pongo a hacerle, lo hago cuando quiero, 24 horas al día en verano, en invierno si yo hago menos, pero claro, aquí corta la vía, espérate que viene el targo retrasado, trabajas por la noche, o llueve, por la noche no veo, esto ha salido mal, ahora lo arreglo, ahora no sé qué, claro, eso se hace infinito. Cuando tarda más la obra,
viene un político o un técnico y entonces lo ve y dice hay que hacer un cambio, entonces cambia otra cosa, y entonces vuelve a hacer el reformado, vuelve a cambiarlo, vuelve a cabo un tiempo, claro, aquello tiende al infinito, ¿no? Como decíamos antes, y por tanto, pero lo peor no solamente que cueste mucho, sino lo peor es que los viajeros mientras tanto sufren mucho, aquí vemos el caso, fijaos, ese es el tiempo de viaje Barcelona-Valencia, aquí antes de empezar las obras se pasó de 140 a 160 y se pasó a un tiempo de viaje que yo no veo. Empezaron las obras. No os preocupéis porque vais a tener unos pequeños inconvenientes, pero ya más adelante ya veréis lo bueno que es esto. Y entonces el tiempo de viaje subió media hora. Se pone la variante Tortosa y el tiempo de viaje bajó todo esto. Pero siguen las obras y vuelven a incrementar los tiempos de viaje. Y al cabo de unos años se pone la variante Vandellós. Gran éxito, no sé qué, volvemos a bajar media hora. Pues otra vez volvemos a lo de antes. Y ahora otra vez vuelve a subir porque seguimos haciendo obras. Y entonces estamos igual, es decir, que al final estamos X años haciendo obras y cada vez con más tiempo de viaje, transbordos, dificultades. Las cercanías de Castellón, Valencia, que se han transbordado durante 3 años todos los días de la semana. El tren Barcelona-Granada nocturno hubo que suprimirlo definitivamente porque no podía circular por la noche porque compartido con las obras, ya no se puede ir a Barcelona por la noche. En fin, que esto trae unas obras en una línea que está viva, pues eso es un montón de inconvenientes. Y pasa, no sé si habéis visto vosotros la película El Milagro de Petinto. ¿Os acordáis alguno? Había un personaje llamado Busillos, que era el que reformaba la obra, ¿no? Y entonces llegaba allí y empezaba a cambiar el enchufe, esto hay que sanear, esto hay que sanear, y te lleva la casa entera, ¿no? Porque al final empiezas a sanear, a corregir defectos, no sé qué, y en una reforma acabas haciendo la casa. Pues esto es lo que acaba pasando, que es mucho más barato hacer una cosa nueva, que por esa reforma una cosa que además tienes que ir a vivir a otra casa mientras tanto, molestas allí y aquello es un desastre, ¿no? Y eso es la experiencia. Pero esto no solamente es la experiencia del corredor mediterráneo, es que años después, bueno, no a la vez, pocos años después, decidimos la línea de Sevilla-Cádiz, no sé si alguno conoce la línea de Sevilla-Cádiz, pero la línea más llana de España, 155 kilómetros, ni un solo túnel, en 109 ni un solo túnel. Ya la Pacífica de Andaluces en el año 35 hacía Sevilla-Cádiz en 1 hora 35 minutos. Pues vamos a poner esta línea que es de 160, vamos a pasarla a 200 y poner doble vía. Coño, pues hacer una cosa fácil, 150 kilómetros, pasar a 200. ¿Sabéis cuántos años hemos tardado? Se empezó en el 92. Se ha terminado en el 2016. Bueno, no se ha terminado todavía, porque todavía quedan 50 kilómetros que están a 160 porque falta hacer una valla o no sé qué cosa, ¿vale? Y está todavía a 200, falta el RTMS que a 220. Del 92 al 2016. ¿Y sabéis cuánto tarda el tren ahora? Menos que la Pacífica de Andaluces en el año 2000, en el año 1935. 11 minutos. 11 minutos menos. ¿Y sabéis cuál ha sido el coste por kilómetro de la transformación a doble vía y a 200 kilómetros por hora, dicho 200 entre comillas, entre Sevilla y Cádiz, comparado con la construcción de la línea Madrid-Sevilla nueva entera? Madrid-Sevilla costó 5 millones de euros por kilómetro, nueva entera, con estaciones, con todo. La transformación de la línea Sevilla-Cádiz, que no tiene un túnel, ha costado 6 millones por kilómetro. O sea, ha costado un 20% más por kilómetro. Es verdad que ahí está un efecto de inflación de tantos años, ha pasado tantos años, pero ha costado más. Pero si es que... Entonces, y en Oporto Lisboa lo mismo, llevan años discutiendo, se demos línea nueva a alta velocidad, se ha metido por el camino de la línea nueva, de la transformada existente, y 30 años después, por hasta la mía, han dicho, bueno, ha dado de la alta velocidad porque esto lleva camino, ¿vale? Por tanto, digamos, mucho cuidadito con eso. Pero lo peor no es que tardes mucho, que cueste mucho, y además que mientras tanto los viajeros pasen las de Caín. Lo peor es que cuando terminas no vale para nada. ¿Y por qué no vale para nada? Pues por una circunstancia muy importante. Fijaos que los viajeros no aumentan los viajeros en proporción lineal con la velocidad. En la alta velocidad tenemos una regla que se llama la regla de las 3 horas. Este es el tiempo del tren, de viaje del tren, y esta es la cuota de mercado que tiene el tren frente al avión. Tú si tardas 6 horas y en vez de 6 horas pasas a 5, mejoras, pero mejoras un poquitito, pasas del 30% al 32%, ni te enteras. Si pasas de 5 horas a 4, pues pasas del 32% al 40%, pues un poco más. Pero si pasas de 4 a 3, fijaos lo que se gana. Fijaos lo que se gana de 4 a 3. Y de 3 a 2, muchísimo. Pero luego ya menos de 2 ya te da igual. O sea, el vuelo otra vez ya, si tardas menos de 2 horas ya tienes el 100% de los viajeros y ya te da igual correr más. Entonces lo que estamos viendo es que cuando estás lo importante no es la velocidad, es el tiempo de viaje. Yo tengo que conseguir tardar 2 horas y media, 3 horas. 3 horas y media como muchísimo, ¿vale?
Y aquí cualquier ganancia de tiempo que haga es importantísimo en términos de viajeros y, como decíamos antes, en términos de emisiones, de reducción de emisiones y de todo, ¿no? Y de seguridad del sistema, ¿no? Curiosamente, en Estados Unidos hace poco tuvimos que hacer un estudio. Sabéis que Renfe fue seleccionada para asesorar a los americanos en la línea de Houston a Dallas. Y nos preguntaban, allí todo el mundo va en coche, curiosamente, no va casi nadie en avión, van 15 millones de viajeros en coche y 1 millón en avión. Y nos preguntaban que cuántos, para argumentar un poco la construcción de la línea, que el trasvase de viajeros del coche al tren de alta velocidad, cuántos muertos iba a evitar al año. Y le preguntamos, ¿a qué velocidad era el tren? Dice, no, claro, cuanto más deprisa vaya, menos muertos evitará. No, cuanto más deprisa vaya, más muertos evitará. Coño, pues precisamente cuanto más deprisa vaya, más viajeros quita el coche, el tren no va a tener más muertos porque vaya más deprisa, pero al quitar más viajeros al coche, hicimos una tabla que nos pidieron y efectivamente se veía que entre ir a 400 y a 300, pues evitabas un 20% más de muertes que si fuese más despacio, ¿no? Entonces, aquí se ve que en estas velocidades, en estas distancias, o sea, lo importante es, para captar muchos viajeros, lo importante es el tiempo de viaje, no la velocidad. Si tú tienes una línea muy corta, típica cosa como vamos a seguir en Alemania, las distancias en Alemania son más cortas que en España, que en Francia o en Italia. Por tanto, para conseguir 2 horas lo haces con la gorra, puedes ir a 160. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser que en Alemania los trenes de velocidad más despacio que en España? Pues muy sencillo, porque no hace falta. Porque en Alemania, para conseguir 2 horas y media o 2 horas en una distancia de 300 kilómetros se hace a cualquier velocidad. Pero fijaos que en España o en Italia, este es un estudio que hicieron unos compañeros de la Fundación, también para la misma revista, que trata de comprobar cómo el caso de España aquí arriba, Francia aquí y Alemania aquí abajo son distintos. Aquí están marcadas en proporción a la población las ciudades de más de 500.000 habitantes. Vemos que en España o en Francia pues lo que tenemos es 2 grandes ciudades, en el caso de España, y unas ciudades pequeñas en la periferia, y aquí en medio casi nada, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Córdoba, ¿vale? En el caso de Francia está París y poco más, y lo que está también en la periferia. Sin embargo, en Alemania no. No hay ciudades tan grandes, pero hay muchas más ciudades medias y están con una estructura, digamos, no es radial, sino están todas a la distancia pequeña. Estos compañeros con un modelo que hicieron, son geógrafos, Luis y Iván, y con un modelo que hicieron, lo que hicieron fue tratar de ver cuál es la distancia media que recorren los viajeros en cada país, los viajeros de larga distancia. Y llegaron a la conclusión de que en España la distancia media de los viajeros de larga distancia es 504 kilómetros. Uno de Madrid a Barcelona, otro de Madrid a Berlín. Por término medio, ponderado con la población, son 504. En Francia son 490 y tantos, en Italia 447. Sin embargo, en Alemania son 304 y en Portugal 274. Por tanto, fijaos que si esta es la cuota de mercado, este es el tren de alta velocidad, en función de la distancia, este es el avión y este es el coche particular, este es el autobús, en función de la distancia, la cuota máxima del tren la alcanza en distancias de 600, 500, 600 kilómetros. El tren de alta velocidad se siente muy cómodo en distancias en 300, 400, 500 kilómetros. Y el coche, cuanto más corta la distancia, mejor. Por tanto, la Alemania tiene una gran red de autopistas, porque lo mejor para esas distancias, desde el punto de vista del tiempo de viaje y la cuota de mercado, es el coche, no ambiental. Pero en todo caso, los trenes, por ir a 280 ya les vale. En la mayor parte de los casos, cada vez rutas largas se tiene que ir más deprisa, pero ya les vale, porque lo importante no es la velocidad que corras, sino el tiempo que tardas. Porque si tú tardas 2 horas en un recorrido, nadie se va a ir en avión. Y si está muy cerca, el avión tiene muchas menos papeletas. Esto, que es una cosa que llama la atención, ya lo dijeron los franceses en el año 73, franceses y alemanes, que en los años 60 del siglo pasado comprobaron que el tren era una cosa que competía relativamente bien porque no competía con nadie, es decir, que no tenía rivales, ni no había coches, ni casi, ni había aviones. De repente empezaron a crecer los coches y se dieron cuenta, leche, si estamos empezando a perder cuota, porque en la historia el tren empezó en Francia, en Italia, y en España, y en Alemania, a perder cuota cuando el coche empezó a crecer. Entonces dijeron, no, pues lo que hay que hacer es tardar menos que el coche. Entonces vamos a hacer un plan de transformación de las líneas a 200 km por hora, lo que estamos hablando aquí. Bueno, pues lo que queremos es tardar menos que el coche. París-Burdeos, pues unos 500 y pico kilómetros, pues vamos a 200, si el coche tarda 5 horas, nosotros tardaremos 4 y media. Y efectivamente, se gastaron lo que estaban escritos en hacer las líneas a 200 por hora, todas las líneas principales, y las inauguraron en el año 68 en Francia, 69 en Alemania, a 200 km por hora. Y estupendo, tuve la curva, hacía así, y de repente empieza a subir. Pues qué bien, hemos acertado. Pero hay amigo, en el año 71 empieza France a volar de París a Marsella y de París a Burdeos. Y cuando viene el avión, dice, claro, aquí no puedes competir a esta velocidad.
Es que yo puedo competir con el coche en distancias de 500 kilómetros, puedo competir con el coche a 200. Pero como vaya a 200 en distancia de 500 kilómetros, con el avión hago el ridículo. Y entonces los franceses, en la revista 8000 de Fer, que sabéis que es la Biblia de las revistas técnicas, escribieron en el año 73, lo que pasa es que nosotros como no sabemos francés y no somos al exterior, no lo leímos, decía, en las líneas importantes en distancias de 500 kilómetros es una tontería, lo dijeron en francés más finamente, es una tontería transformar la línea a 200 por hora, porque no conseguías nada. No vas a llegar nunca a una cuota de mercado razonable. Si no tienes dinero no hagas nada, pero no tienes el dinero. Y nosotros abandonamos, dijeron formalmente los franceses, abandonamos el programa de pasar las líneas a 200 por hora y emprendemos un nuevo programa de construcción de líneas nuevas de alta velocidad a 300, que fue efectivamente en el año 73, empezaron los estudios del AVE y su primer AVE es del 81, como bien sabéis, ¿no? De manera que fue un cambio razonado. No escogieron la alta velocidad, no digo como aquí, porque aquí fue, bueno, como no sabemos hacer una cosa o la otra, hacemos una, a ver qué pasa. Bueno, pues ahí dijeron, no, hicimos una cosa, nos salió mal, nos salió bien de momento, pero cuando vimos que venía el avión, con el avión no se puede competir. Por tanto, la velocidad no es un objetivo en sí mismo, la velocidad depende de para qué quieras usarla y a dónde quieras ir. Y por tanto, si tienes distancias cortas, pues no te hace falta correr tanto. Y si tienes distancias largas o medianas, tienes que correr. Y si tienes muy largas, da igual porque va a ir la gente en avión. O sea, si tienes distancia de 1000 kilómetros, salvo en China, que lo están intentando a distancia de 1000 kilómetros y de alta velocidad, 350, por cierto, pues bueno, pero tiene la cuota de mercado que tiene, porque si tiene 1000 kilómetros la gente va a ir en avión. Por tanto, digamos, dependiendo de la distancia, tienes que saber. Entonces, un país como Francia, como Italia o como España, es razonable que tenga líneas de alta velocidad. Mientras que un país como Alemania es razonable que tenga líneas, pero de menos velocidad. Por tanto, se puede explicar razonablemente una cosa que la gente utiliza demagógicamente. Fíjate, en España, que somos menos ricos, corremos más y tenemos más kilómetros de velocidad que en Alemania. Es que no hace falta. Es que en Alemania ya les va bien con lo que tienen. Con las velocidades que tienen, pues ya les va bien, ¿no? Pero España, Italia y Francia necesitan esto. Aquí tenéis un poco la velocidad ya no con los viajeros, la cuota de mercado que llevaría, no ya con el avión que era el anterior, sino el total de modos de transporte en función de la velocidad de la distancia del tren. Cada línea esta es una curva. Si vamos a 200 por hora, la cuota máxima que puede tener el tren es algo así como el 30%. O sea, tú yendo a 200 por hora en una distancia de 400 kilómetros, corredor mediterráneo, nunca vas a coger más del 30% del mercado, ¿vale? Si quieres coger el 40, o el 40 y tantos, no el 20%, el 25. Si quieres coger el 40 y tantos, tienes que ir a 350 en esta distancia. Aquí te da la cuota de mercado que vas a tener en función de la distancia por carretera y en función de la velocidad máxima del tren. Entonces, dependiendo del resultado que quieras conseguir, por eso decimos que si una distancia de 400, 500 kilómetros haces una línea 200, va a estar situada en una cuota de mercado del 20 y pocos %. Te has gastado un dineral y no solamente te has gastado un dineral, le has tardado mucho, sino que encima no consigues los objetivos, porque no tienes esa cuota de mercado. Por tanto, haz la línea de alta velocidad, gástate menos, tenla antes y te da los objetivos. Ahora, si no hay tráfico, no hay que hacer ni una cosa ni la otra. O sea, que tampoco digo que hay que poner aves a todos los sitios, hay que poner aves donde haya la distancia adecuada y donde hay la movilidad adecuada. Y si no, no hay que hacerlo. No digo que hay que hacerlo en otros sitios. Lo que quiero decir es que hay que ver cuál es la herramienta que tenemos que utilizar en cada uno de los casos. La política de transporte tiene muchas herramientas, somos un fontanero que vamos a un sitio y qué herramienta saco para arreglar esto. Por la alta velocidad vale para lo que vale. Pero luego la transformación a 200 por hora no vale para líneas de 500 kilómetros con alta densidad de tráfico, en mi opinión. Pero bueno, es un tema polémico y que admito que puede haber opiniones. Lo único que pasa es que los hechos no existen. Bueno, ahora viene la respuesta a tu pregunta. Pagamos 100 euros por un billete de Madrid a Barcelona. Y vienen los impuestos y el canon. El canon que pagamos al gestor de infraestructura para mantener la infraestructura. Ahora hablamos de un operador, Renfe o Wigo, ¿vale? Pagamos al viajero 100 euros y esos 100 euros, ¿qué hacemos? Lo primero es pagamos los impuestos, Hacienda, básicamente el IVA, ¿vale? Y a continuación, bueno, no le pagamos a Hacienda el IVA. Hemos guardado el IVA en un cajón porque es dinero suyo, no es nuestro ingreso. Lo pagamos y si no lo meten en la cárcel, ¿vale? Por tanto, más o menos el 10%, más o menos, exactamente es el 9,1%, de lo que hemos pagado los 100 euros, 9,1 son para Hacienda directamente, ¿vale? De los otros 91 que quedan, o 90 que sí, 91 que quedan más o menos, eso se queda en el sistema ferroviario. Pero hay que pagarle a la DIF para mantener las vías y para pagar la parte de las infraestructuras que no ha pagado el Estado, que como decíamos antes es casi toda. Recientemente casi ninguna parte de las infraestructuras las paga el Estado ni Europa. Las paga la DIF, pero como la DIF tiene que recuperarlo, dice, pues ahora te pago, o sea, el peaje, por así decirlo, por usar la carretera, por usar la vía del tren, pagamos un peaje.
Bueno, ¿qué parte de ese billete, de los 100 euros, hemos dicho 10 son impuestos directamente? ¿Qué parte creéis que es peaje? Peaje que lo paga la carretera. Si yo de Madrid a Barcelona voy en coche, no pago ni un duro de peaje. La carretera la mantenemos entre todos y la amortización de la carretera la pagamos entre todos los españoles. Vayamos a Barcelona, y aquí ya sé que tenéis autopistas de peaje, pero la de peaje es otra cosa. Así ya estáis pagando los que lo usan. Pero las autopistas en España, que antes el 80% y ya el 90% son libres de peaje, pues esas las pagan los usuarios, los contribuyentes. Mientras que en el AVE algo así como el 100% de los costes de mantenimiento y algo así como el 80-70% de los costes de amortizaciones lo pagan los usuarios a través del canon, que es el peaje del ferrocarril. Bueno, pues el canon, pensar mentalmente, de lo que paga el cliente 1,5% es IVA, y del canon que se abona ahí por los trenes está entre el 40 y el 50%. O sea que lo que queda operador para todos sus costes es aproximadamente entre el 40 y el 50%. Tenemos el 40 y el 50 de canon, más el IR del IVA, pues me queda entre el 50 y el 40, ¿vale? Para pagar todos los costes, la energía, la compra de los trenes, la amortización de los trenes, y con eso perder dinero. No, pues gano un huevo de dinero. Es decir, además de todo eso, pago toda la infraestructura que no paga la carretera, y que no paga el tren convencional tampoco, porque el tren convencional lo paga el Estado, y además de eso gano dinero, ¿vale? Por tanto, fijaos que en el hablo, por ejemplo, que es el tren low cost, paga el 66% de canon, ¿eh? Paga más porque como el billete es más barato, como estamos refiriendo a proporción del billete, paga, y el Wigo, que es el operador competidor nuestro de la SENSE, paga el 58% de canon. O sea que tú te compras un billete de Wigo y pagas, de lo que pagas, el 10%, 9,5% es impuestos, y el 58% es canon, para construir la infraestructura, ¿vale? Para amortizar la infraestructura. Pero con los precios tan baratos de, por ejemplo, del Wigo, ¿cómo se cumple para pagar el canon? Pues malamente. Es una proporción muy pequeña, ¿no? Malamente. Bueno, es proporción pequeña, pero en valor absoluto es pequeño porque el billete es más barato. Pero aún así, malamente, claro. Es que no es sostenible. Claro, pero es que no es sostenible. Es decir, que probablemente por eso, ¿por qué no se va a ver después? ¿Por qué no se pone un billete más barato? Porque aunque haya competencia, si tú tienes los costes, no puedes vender por debajo del coste. Puedes vender muy por encima, pero no por debajo. Y entonces el problema del billete del AVE, todo el mundo dice, el AVE es caro, ya, pero es que tengo que pagar la infraestructura, que no tiene que pagar la carretera. Entonces, claro, tienes un hándicap del 50%, ya vemos cuántos euros por viajero, que tienes que pagar por eso, por tanto, claro. Pero es muy difícil sostener el sistema con este sistema, porque podríamos llevar mucho más viajeros con billetes más baratos, claro, pero para llevar más viajeros, quitados a la carretera y al avión, que es lo que quiere el Estado y lo que quiere para que le quitemos el viajero a la carretera del avión, para que contamine menos y haya más seguridad, pero pasa que poner billetes baratos. Entonces, lo que tiene que hacer usted no es subvencionar la carretera, sino subvencionar el ferrocarril. Si usted le está dando dinero para que la carretera sea libre de peaje y el ferrocarril es de peaje, pues ¿dónde se va a ir la gente? Si tú pones una carretera libre de peaje y una autopista de peaje, ¿dónde va a ir la gente? Coño, pues la carretera libre de peaje. Pues entonces, esto pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que realmente si no tenemos dinero para hacer las dos cosas, el óptimo económico es que todas las infraestructuras las financie el Estado, es lo que dice la teoría económica. Pero si no tienes dinero para las dos cosas, lo lógico es que tú tengas que hacer una opción y financies con dinero público, con dinero de los contribuyentes, lo que quieras que se use más, no lo que quieras que se use menos. Pero aquí resulta que es exactamente al revés. Fijaos cosa más curiosa. Cuando antes hemos visto que el corredor mediterráneo hemos mejorado unos 30 minutos, después de muchos años, de 10 años, conseguimos hacer la variante Vandellós. Se ahorran 30 minutos de viaje. Calculamos cuánto teníamos que aumentar, podíamos aumentar los viajeros, y a la conclusión de que hemos aumentado los viajeros de Valencia el 16%. Se pone la variante Vandellós media hora menos, y resulta que en vez de ganar el 16%, perdemos el 16% de viajeros. ¿Y qué ha pasado? Que el AP7, la autopista, que era de peaje, 15 días antes de poner la variante Vandellós se quitó el peaje. Y entonces, claro, la gente se va a la carretera. Podemos invertir el ferrocarril lo que queramos, pero si ponen la autopista gratis, la gente se va a la carretera, porque es más barato. Y curiosamente después, todos los que clamaban porque la autopista fuese gratis, que había un clamor social, que parece que el mundo se hundía si la AP7 era de peaje, ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora están diciendo, espérate un poco, que a lo mejor no nos interesa el peaje, porque se han encontrado que tardan 25 minutos más de media Barcelona-Valencia porque hay camiones, que la conducción es mucho menos cómoda porque tienes que andar esquivando camiones y tal, y además que ya empieza en el carril a la derecha esas cosas que los viajeros de la autopista no conocían, que son las cosas que hacen los camiones, que van dejando el carril a la derecha con unas pequeñas barcas, y claro, digo yo, si esto lo hemos nunca aquí en la carretera, empieza a ver las barcas, es que empieza a ver aire, oye, pues a lo mejor te apuesta buena idea que esto sea gratis.
porque resulta que estamos viniendo aquí todo esto. Y mientras tanto, invirtiendo millones y millones en el corredor mediterráneo ferroviario, y la gente se va a la carretera porque lo ponen gratis, y el ferrocarril, con lo cual, no, pues, o sea, siendo el AVE una maravilla, dice, lo lógico sería que tuviese un trato igual que la carretera, no mejor, igual. Como decía José Cotán, no me lo me jodes, igualamelo, pues ya está, igualamelo, y ya el tren sería mucho más fantástico todavía de lo que piensa. Bueno, la pregunta sería, bueno, pero esto es la media, ¿no? Decimos, el AVE gana dinero, pero ¿en qué líneas gana dinero el AVE? ¿Y cubre los costes de infraestructura? Ya hemos dicho que sí, ya hemos avanzado que sí, ¿no? ¿Esto es una media o en qué líneas gana y en qué líneas pierde? Esto es cotilleo, ¿eh? Me gustan aquí el tema local. Bueno, pues, decepción. El AVE gana dinero en todas las líneas. Todas las líneas del AVE ganan dinero. En 2019, todas las líneas, antes del COVID, claro, el COVID ya ha puesto todos estos patas arriba. Pero hasta el año 19, todas las líneas del AVE, todas y cada una ganaban dinero. ¿Y eso lo digo yo? No, eso lo dice el Boletín Oficial del Estado. Y es más, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hizo un informe sobre la sostenibilidad del AVE y la conclusión que llevo es pongo aquí una transparencia sobre los resultados del AVE según la IDEF, que es, como sabéis, un organismo. A ver si soy capaz de pasar esto para adelante, ¿qué pasa aquí? Vale. Desde 1918 todas y cada una de las líneas del AVE tienen para Renfe un resultado de curvación positivo. La última que tuvo negativo fue la Madrid-León, porque todavía la velocidad no era, pero en 2018 ya tuvo el resultado positivo Madrid-León. Y eso después de pagar todos los costes, incluir la amortización de los trenes y sus financiados, así como el canon de AIF. O sea, no solamente se gana dinero, todas las líneas, sino que después de pagar todos los costes del operador, los impuestos por supuesto, y todos los costes de mantenimiento de la infraestructura y casi todos los costes de amortización de la infraestructura, porque solo una pequeña parte lo paga Europa, lo paga el Estado. Y además, hemos pagado el canon de AIF, y con esos cánones, como decimos, AIF cubre ampliamente todos sus costes operativos, por lo que tiene un EBITDA positivo. Lo único que no llega a cubrir totalmente son los costes financieros, pero el EBITDA de AIF alta velocidad es positivo, e incluso sumando las amortizaciones también sigue siendo positivo, solamente no llega a cubrir los costes financieros. Y aquí tenéis el resultado operativo de 2018, que 2019 fue mejor todavía, cogido directamente el informe de la IDEF. Esto es cada uno de los corredores, el resultado de Renfe y el resultado de AIF, ¿vale? Pues según la EBITDA, el ADIF, el resultado de Renfe fue de 174 millones de euros positivos, ADIF alta velocidad 251 y ADIF Renfe más 426. Me habéis engañado porque el corredor norte pierde 18 millones, Renfe pierde 18 millones y me habéis dicho que el AVE gana en todas las líneas. Bueno, no. Este es el resultado de todos los trenes de alta velocidad del corredor norte, contando los AVEs más los Alvias. ¿Vale? Entonces los AVEs ganan dinero, pero los Alvias y los AVAN pueden perder dinero. Por tanto, este es el resultado de todo el corredor norte. Pero como veis, solo el corredor norte pierde una pequeña cantidad, no en el producto AVE, sino en Renfe, sino en el producto Alvia y AVAN. Y el conjunto de toda la alta velocidad gana 174 millones de euros al año, que esto fueron 211 en el año 2019, y el ADIF alta velocidad ganó 251 millones total. Y estos datos de la IDEF, o sea, públicos y auditados, por tanto, no. Dime. Creo que tienes una errata, ¿es corredor noroeste o noreste? Corredor noreste, sí, efectivamente, es noreste, sí, solo a la oesa, es noreste, es el Madrid-Barcelona, esto es. El Madrid-noreste todavía no tiene la alta velocidad. Muy bien visto, muchas gracias. Es una errata para ver si alguien se da cuenta, ya veo que lo leéis atentamente. Con estos datos públicos hicimos en mi departamento en Renfe un estudio de del flujo de fondos en el sector ferroviario. Aquí de dónde iba el dinero en la alta velocidad, los viajeros, mercancías que pagan, el Estado, la energía, los impuestos de no sé qué, y el resultado es este que veis aquí a la derecha. A nivel de EBITDA, vamos a hablar del resultado antes de impuestos, para no hablar del EBITDA porque no, sea más rápido. Renfe ganó en el año 2019 211 millones de euros, el AVE, el Alvia perdió 27 millones de euros, el AVAN perdió 7,9 millones de euros. La Renfe ganó la suma de esas tres cosas, ¿vale? ADIF alta velocidad perdió 279 millones de euros correspondientes a costes financieros, ¿vale? Cubrió todos los costes operativos, todos los costes de mantenimiento, todas las amortizaciones, pero le faltaban 179. Si sumamos a ADIF, a Renfe, lo que gana Renfe más lo que pierde ADIF es positivo. O sea que la suma de Renfe más ADIF ganó 9,4 millones. Y si sumamos lo que ganó el Estado tiene ingresos, que es el IVA básicamente de los viajeros que han pagado la alta velocidad, y tiene gastos, que es la subvención que da para las pérdidas del Alvia, porque el Alvia sí que está subvencionado. Entonces, sumando el Estado más la Renfe ADIF, el resultado para el sistema público español de alta velocidad ha sido una ganancia de 114 millones de euros en el año 2019. Datos auditados
y verificarles por quién quiere hacerlo y se pagan. Bueno, y si Renfe tiene beneficios, ¿qué hace con los beneficios? Porque Renfe es una empresa pública y como el AVE gana mucho dinero, hemos visto que el AVE ha ganado 211 millones de euros, ¿qué hacemos con los 211 millones de euros? Damos un dividendo a nuestro accionista, que es el Estado, damos una paga extra a los trabajadores, ya os digo que no, realmente no es una buena idea, pero no, de momento no lo han comprado. ¿Qué hacemos con el beneficio del AVE? Bueno, pues resulta que hay una cosa, que es la legislación europea, que hace unos cuantos años prohíbe que las sociedades anónimas, aunque sean estatales, reciban subvenciones del Estado. Si una empresa pública pierde dinero, tiene que declarar concurso de acreedores o quiebra, como se llame eso, que se llama de otra manera distinta, ¿vale? Pasan los años cuando los pasivos han llegado a no sé qué porcentaje de activos. Por tanto, Renfe Viajeros no puede perder dinero a largo plazo, puede perder un año, pero no puede perder a largo plazo. Y claro, Renfe Viajeros tiene tres negocios fundamentales. Bueno, hay una excepción a la norma europea, son los servicios públicos. Si declara el Estado un servicio público, el déficit de servicio lo puede compensar. En España se declaran servicios públicos, cercanías y regionales. Por tanto, bajo el punto de vista económico, a Renfe Viajeros no le preocupa lo que gane o no pierdan las cercanías regionales, porque eso lo paga el Estado. Bueno, le preocupa que gane, pero no le preocupa más, no le preocupa que funcione bien el servicio y otras cosas. Pero no es un problema económico. Sin embargo, sí es un problema que el conjunto de servicios de viajeros ganen dinero. Y fijaos que tenemos dos cestas de productos. Los aves que ganan mucho dinero, como viene en Petit Woman, una cantidad indecente de dinero, y los trenes convencionales de largo recorrido que pierden dinero. Unos ganan 211 millones de euros al año, los aves, y los albias, por decirlo algo, pierden 90 millones de euros al año. Entonces Renfe coge los 90 millones de euros al año, los aplica a pagar los albias y todavía guardamos el resto para reservas, ¿vale? Por si viene el COVID algún año, que menos mal que guardamos para reservas porque vino el COVID y nadie nos ha dado ninguna subvención cuando ha venido el COVID. Nos hemos ido a aguantar toda la pérdida de viajeros del COVID a pulmón, con las reservas que hemos acumulado gracias al AVE. El AVE, que es la ruina del sistema, resulta que es el que paga la fiesta. Aquí tenéis un poco una idea aproximada de... Estos son los datos, esto es un año anterior, fijaos que el AVE ha ganado 211, es un año anterior, bueno, es el mismo año, pero estáis en la escala porque estos datos sí que son confidenciales y no podemos darlos uno a uno, ¿no? Pero esto es lo que ganan los aves a escala, por así decirlo, ¿no? Esto es un ave determinado, que no digo cuál, para que no estamos en agravios territoriales, este es otro ave, es el de no sé dónde, este es el de no sé dónde, este es el de no sé dónde, este es el de no sé dónde. Lo más listo, seguro que ya sabéis cuál es cuál. Vale. De todo este dinero que se le gana al ave, el largo recorrido nocturno pierde esto. Pierde poco, pero es que lleva muy pocos viajeros, ¿eh? O sea, que pierde poco no porque no sea... Es que pierde algo así como 170 euros por viajero. O sea, cada viajero del tren nocturno le cuesta al Estado, bueno, le cuesta al AVE, le cuesta 170 euros por viajero. El largo recorrido diurno pierde todo esto. Los internacionales pierden esto. Y fijaos que una sola línea del AVE, la que más gana, es capaz de pagar todo el déficit de todos los trenes de España que pierden dinero. Una sola línea del AVE, la que más gana, gana más que esto. Incluso, si mercancía lo metiésemos aquí, entre la primera y la segunda se pagan también las pérdidas de mercancías. Lo que pasa es que no se puede meter porque Renfe Mercancías es otra sociedad distinta y no se puede compensar. Y Renfe Mercancías, como lleva años perdiendo, está justo en una situación crítica desde el punto de vista económico. Por tanto, he recurrido a un plan para buscar un socio extranjero, hacer una recapitalización, porque ya no se puede subvencionar. Ahora, si mañana, por ejemplo, Renfe Mercancías se juntase con Renfe Viajeros, sí que podía que el AVE pagase también las mercancías. Es decir, que en el fondo, en el sistema actual, el viajero del AVE está pagando el déficit del viajero del AVIA, ¿vale? Y si no hubiese AVE, los contribuyentes tienen que pagar el viaje del billete del AVIA o no ver AVIA. Esa es la realidad de las cosas. Curiosamente, y esto es una cosa ya, cuando se liberaliza, los operadores privados ¿a dónde van? ¿A hacer servicios de AVE o a hacer servicios de AVIA? Y entonces, ¿qué le pasa a Renfe? Que gana menos con el AVE, ¿no? O que pierde dinero. Y entonces, ¿quién paga el AVIA? El contribuyente. Eso pasó en Italia. En Italia, el día antes de la liberalización, le dijo la Renfe italiana al Estado: óigame usted, yo de los 100 trenes de largo recorrido que pierden dinero, diurnos y nocturnos, lo estoy pagando con el beneficio del AVE. Como me ha metido usted competencia, pues lo siento mucho, pero yo dejo de hacer estos servicios. Aquí tiene que llevar la moto. Y pues, hombre, espere, que lo declaramos servicio público y se lo pagamos. Y le arrean 300 millones de euros que paga el contribuyente italiano. Lo que pasa es que el contribuyente italiano no se ha enterado todavía. El de Roma Milán está encantado porque el día siguiente que le bajan el billete a la mitad, dice: coño, que viene la liberalización, que me baja el billete a la mitad. Pero el contribuyente italiano está pagando 200 millones más y todavía no se ha enterado, ¿vale? La liberación es un espejismo. No digo que sea buena o mala, ¿eh? Lo que digo es que la medida no es cuánto pago de menos, ni cuántos viajeros llevo de más. La medida es: oiga, ¿esto crea riqueza? ¿Somos entre todos más ricos o más pobres? Porque no se trata de que lo que antes pagaba uno lo pague el otro.
Se trata de decir, oye, esto ha creado riqueza y eso no se sabe todavía. Yo lo he tratado de estudiar y creo que faltan años todavía para tratar de medir si la legislación en España produce riqueza, o sea, si entre todos el sistema cuesta menos o tiene beneficios sociales o no, no se sabe. Lo que no está claro que la medida no es cuánto se ahorran los que van en el AVE. La medida es cuánto le cuesta al sistema y qué ventajas sociales produce al sistema. Y dependiendo cuál sea mayor o sea menor, pues eso pues puede ser en un sentido o puede ser en otro. No lo sabemos todavía. Pero fijaos que ese espejismo de que la liberación es un éxito porque la gente paga la mitad en el AVE. Oiga, que eso es por sí mismo. ¿Y quién paga eso? ¿Quién está pagando lo otro? Si pasa en Italia, pasan las dos cosas. Los servicios de los recursos rentables se quedan los servicios públicos, los paga el contribuyente y además bajaron el canon a la mitad. El Estado empezó a pagar ya las infraestructuras, bajaron el canon a la mitad. Entonces ya los operadores privados dicen, oye, ya podemos sobrevivir, ya, pero es que los contribuyentes están pagando mucho más. A lo mejor es bueno que lo paguen, porque yo no sé si los contribuyentes tienen, si es razonable que el viajero de Sevilla, de Barcelona, de Valencia o de Alicante pague el déficit del viajero de Santander, no lo sé. Eso es opinable, eso es política. Cada uno puede tener su opinión política sobre si llegan transferencias cruzadas o no. Eso es pura política, o pura teoría económica, o pura convicción de cada persona. Pero lo que está claro es que la medida no es si el billete es más barato o más caro. Es, ¿esto nos cuesta más o nos cuesta menos a todos? No que en vez de pagarlo uno, lo paga el otro. Si uno se ahorra 5 y el otro paga 10, pues es un mal negocio en general, ¿no? Y eso no se sabe todavía, ni se podrá saber. Pero cuando alguien os diga que la negociación no es éxito porque el viajero del AVE paga la mitad, dice, bueno, ¿y qué más hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay que ver, no? Y que insisto que no digo que la defensa mala, posiblemente sea buena y tenga efectos positivos. Lo que yo decir es que la medida no es esa. La medida no es, que no se malinterprete, que yo no critico la elección ni mucho menos, porque no sé todavía si va a ser buena o mala, no lo sabemos. Pero que la medida no es esa, lo que estoy diciendo es que la medida no es que los viajeros pagan menos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el canon, aquí tenéis los datos. Pero como me estás explicando, entendemos que, por ejemplo, Wigo, con los precios de los billetes, está en pérdidas, porque no le dan casi ni para pagar lo que es el canon. Entonces, ¿qué sentido tiene que entre tantos extranjeros a España si todos van a estar en pérdidas? Bueno, ¿Qué gana? déjame que no te conteste esa pregunta, primero porque a mí no me consta que esté en pérdida y yo no puedo juzgar las cuentas resultados de un operador extranjero y que es mi competidor, no lo sé. Yo tengo mi opinión particular, pero me permitís que no lo diga aquí, es decir, que eso ya prefiero no contestar, si tú me perdonas, ¿vale? Es decir, no lo sé, porque yo tengo una opinión sobre si gana o pierde mucho, pero me permitís hablar aquí porque no me parece correcto que opine aquí de las cuentas de un competidor, no me parece que sea correcto, ni eso. Yo no tengo más información que tal. Ahora, lo que sí os digo es que el 90% de los costes de operador ferroviario son públicos. El 90% son los impuestos, los cánones y el precio de la energía. Y eso es lo mismo para Renfe, para Bogo y para el otro. Y eso es el 80 o el 90% de los costes. A partir de ahí cada uno puede echar las cuentas que quiera, ¿vale? Pero no hay recetas mágicas, es decir, no por ser Renfe es idiota del todo y hace las cosas porque a lo mejor ese 20% que queda soy capaz de hacer el doble de mal. Porque soy Renfe y soy público y soy un idiota. Pero es que el 80%, eso ya es precio de la energía, cánones, boletín oficial del Estado, impuesto al boletín oficial del Estado. Eso es el 80% de los costes de un operador ferroviario de alta velocidad. A partir de ahí, el margen que tienes para bajar precios y precios es con el resto. Y ahí serás más eficiente o menos eficientes, pero yo, permitidme, como no sé la eficiencia de mis competidores, pues no te dé la pena, ¿vale? Bueno, ¿quién paga las infraestructuras de la AVE en España? Pues ya lo hemos dicho antes, ¿no? Las infraestructuras de alta velocidad, básicamente, antes las pagaba el Estado y la Unión Europea durante unos cuantos años, ahora básicamente la pagan los contribuyentes, los usuarios del AVE a través del peaje, del canon que es el peaje. Y por lo tanto no me extiendo más en esto. Bueno, otras cuestiones podemos plantearnos. Una cosa que se ha debatido mucho, ¿cuál es el beneficio social de cada viajero transferido al AVE? ¿Qué es mejor para la sociedad? ¿Que el AVE capte un viajero del avión o del coche? Bueno, pues es mejor del coche. Fijaos que estos son los ahorros que se producen por un viajero del coche que se pase medios en España. ¿Qué ahorros hay para la sociedad por pasarse un viajero del coche al tren de alta velocidad? Pues en tiempo se ahorran aproximadamente, la gente tarda menos, unos 15 a 20 euros por cada viajero. En el autobús, como va más lento, se ahorra más. Y como esto es un ahorro, cuanto más tiempo ahorres, pues va más lento y viene más. En el avión, como incluso puede ir más rápido que el tren, pues puede ser hasta un menor ahorro, o sea, un mayor coste del tren, y entre el menos 10 y el más 5.
en accidentes, por cada viajero que transfiera del coche se ahorran de 9 a 10 euros. Aparte de vías humanas, el valor de los accidentes y las vías tiene un valor económico, EUPA lo monetiza para poder hacer los estudios y tal, y del autobús de 1 a 2 euros, y porque el autobús no tiene casi accidentes, y del avión nada, porque el avión no tiene accidentes. Costes de funcionamiento, pues los costes operativos del AVE son más bajos que los del coche, son más altos que los del autobús, por tanto, si quita un viajero del autobús, los costes operativos aumentan, y son más baratos que los del avión, pero menos que los del coche. Y, a ver qué ha pasado aquí. ¿Cómo se vuelve esto a su ser? Bueno, total, costes ambientales, pues más el viajero quitado del avión, como veíamos antes, un poco menos el del coche y poco el del autobús. Total, por cada viajero que se pasa del coche al AVE, la sociedad ahorra 47 euros. Por cada viajero que pasa al autobús ahorra 28 y por cada viajero que se pasa al avión 21. La respuesta es mucho más rentable para la sociedad que el tren coja viajeros del coche que coge el autobús, perdón, el avión, y que parece que el avión, aunque contamina más, pues no. El conjunto de todos los efectos del avión hace que el trasvase hacia el tren sea menos favorable, aun siendo muy favorable, porque 21 euros por viajero es bastante, ¿no? La sociedad puede hacer que el viajero dice, deje usted el avión, le doy 21 euros para que se pague el billete del tren, y entonces la sociedad queda empatada. Si le da menos de 21 euros de subvención para que vaya en el tren, pues entonces la sociedad gana dinero, ¿vale? Y gana ese. Otra cosa curiosa es que se dice siempre, oye, que claro, cuando se pone a alta velocidad me quita los trenes de la convencional. Pero claro, hay gente que no puede pagar a alta velocidad. Ya, pero digo, en primer lugar hay que ver eso hasta dónde llega. Porque lo curioso del caso es que cuando le ponen la alta velocidad, aunque la alta velocidad sea pascada, nadie va por la convencional aunque lo quede. Ha habido algunos casos en España, Madrid-Valencia o Madrid-Valladolid, que han quedado trenes por la convencional después de poner la alta velocidad, pero el resultado es este. Esto, por ejemplo, Madrid-Valladolid. Estos son los viajeros que iban antes. Y estos son los viajeros que van ahora. Esto eran trenes regionales de esta. Estos trenes, que sigue habiendo trenes convencionales de Madrid a Valladolid y que valen lo mismo que antes y valen la cuarta parte que el AVE, es que no va nadie. Y no digamos de Madrid a Valencia, que hasta hace un par de años había un Albia, es que no va nadie. Aunque valga la cuarta parte, es que no va nadie. Es que habiendo alta velocidad, la gente va en alta velocidad y no va en el convencional. Pero aún así, lo que es una tontería, déjenme usted las dos líneas, porque el que sea pobre que vaya en la convencional. No. Lo mejor es decir, coño, pon el billete barato al que sea pobre. Porque si a mí me cuesta menos llevarle, y a mí codazo poder decir, si a mí me cuesta menos llevarle por alta velocidad, lo que es una tontería es que le lleve, como tengo que darle menos, le lleve por la que me cuesta más. Vamos a llevarlos a todos por alta velocidad y le voy a cobrar a cada uno lo que pueda. Al que pueda pagar mucho le cobro mucho y al que pueda pagar poco le cobro poco. Pero lo que es absurdo es mantener dos líneas en paralelo, porque hay unos que no pueden pagar mucho. Coño, pues cóbrale poco a los que puedan pagar poco, que es un poco la técnica de discriminación de precios, que claro, dependiendo cuáles sean tus costes, sobre todo los costes fijos de cánones y tal, pues podrás bajar más o podrás bajar menos. Pero si no hubiese que pagar ni costes de mantenimiento, perdón, costes de construcción de infraestructura, ni subvencionar otros servicios, pues entonces el precio mínimo puede ser muy barato. Por tanto, puedo llevarlo a todos por la alta velocidad, que tiene capacidad suficiente y que me evito tener que mantenerlo otro. Puedo conservar las dos cosas, pero es una tontería. Simplemente lo que me cuesta a mí más, cobrarlo más barato y mantener las dos cosas, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues yo no me da tiempo más porque he pasado mucho de lo que tal, pero estoy dispuesto a contestar las preguntas que queráis porque ya me he pasado un poco lo que me ha dicho Javier y no quiero que perdáis la tarde aquí. Adelante. En los últimos temas se oía que el AVE no tiene la misma misión que la línea convencional, porque el AVE va, como hemos dicho desde el principio, va a estaciones de mayor distancia. Perdón. Y dejamos entonces... Bueno, ¿Puedes coger por favor el micrófono? Entonces pasa que el ferrocarril no vertebra el territorio, sino que lo desmonta. Y claro, esto ocurre también que muchos de los trenes, ya a priori, sin dejar tiempo a que la gente lo probase, se quitan, se suprimen, entonces no pueden ir perfectamente porque no coinciden los trenes con las horas. Es más, a veces parece que a propósito se colocan los trenes a la hora que no va a ir nadie. Bueno, vamos a ver, contesto. Bueno, no digo ni que si te razón, yo digo mi opinión sobre eso. no, ya sé que eso es otra división que no es el caso. No, yo lo que te digo es que, vamos a ver, en primer lugar, es verdad que el tren de alta velocidad por su naturaleza para en menos sitios.
Y por tanto, pero hay que buscar, o sea, la alta velocidad no es competidora ni hay que poner alguna alternativa a la convencional, tiene que ser complementarios. Lo lógico es que haya una red de alta velocidad igual que una red de autopistas y luego haya una red convencional complementaria que te lleve a donde no hay alta velocidad. No puedes tener toda alta velocidad, pero como no puedes tener toda alta velocidad, tampoco decir, pues ahora todos convencionales. Lo más razonable es que el 90% de la población que sí que puede, o el 70 o el 60 o lo que sea, tener alta velocidad, la tenga. Y los que no pueden tengan un complemento de manera que se organice eso. Me llama la atención porque mientras mucha gente dice lo que tú dices, y yo creo que también tiene su punto razonable, resulta que se dice, se ha hecho una estación en Oteo de Sanabria donde viven 3.000 personas, y entonces te ponen a parir, el AVE, haga lo que haga, lo hace mal. Pero claro, en Oteo de Sanabria, que es Puebla de Sanabria, porque Oteo de Sanabria está a menos distancia Puebla de Sanabria que yo de mi casa a la estación en Madrid, pues ahí viven las personas que sean. Y tenían unos trenes convencionales. Ya se pone el AVE y dice, coño, pues hace una estación de Sanabria para que la gente... Ahora, ¿el tío del último pueblo de al lado tiene que tener el AVE o una estación en su pueblo? Sería imposible, sería impensable. Eso es lo que ha llevado al ferrocarril a la ruina. Cuando en el siglo XIX se hacen las líneas y tiene que pasar por todos los sitios dando vueltas y parando en todos los sitios, a largo plazo, eso, dice, cuando no había coches iba estupendo, porque todo el mundo iba en tren, pero cuando empieza a haber coches la gente dice, mira, déjalo, que ahora me voy a tal. Y luego los autobuseros dicen, no, tenemos que dar autobuses más directos. El nuevo plan de concesiones plantea autobuses directos. Y que pague el tren en medio, coño, el que tiene que pagar es el autobús. El tren es el que tiene que ir sin parar. Y en todo caso... Eso la razón. En eso hay una razón, desde luego, palmaria y total. Lo que está claro es que el pez grande se come al chico y a veces resulta que cuando das facilidades con un centro de trabajo, al fin y al cabo, o centro de negocios, o centro de lo que quieras, el que absorbe es precisamente el grande al pequeño y no el pequeño al grande. Sí, sí. Pero es un problema muy grande. Pero vamos, yo creo que la solución está clara. En función del volumen de viajeros y que no perjudica las espadas, el AVE tiene que pagar o tiene que pagar. Y hay estaciones donde pagan todos los AVEs, otras que pagan algunos AVEs y otros que solo pagan los AVE. Y lo que tiene que haber es un complemento razonable. En un sitio serán trenes convencionales, en otros serán autobuses, en otros serán taxis, que te haga la capilaridad. No se puede plantear como un enfrentamiento entre el antiguo y el tren moderno, o entre el AVE y el convencional. Son necesarios y complementarios, y las dos cosas tienen que complementarse, naturalmente que sí. Eso tengo que tener razón. Y si queremos tener capilaridad, y queremos que llegue a todos los españoles, hay capilaridad. Ahora, también muchas veces se confunde una cosa que pasó en el siglo XIX, que era que donde se pone el tren por sí mismo crea demanda. Eso no es verdad. Hoy en día no es verdad. O sea, que se han dado casos, por ejemplo, al de Alpozo, en la línea de Soria Castejón, se quitó la paga a los trenes 7 años después de que el pueblo tenía cero personas. Y el tren seguía pagando, lo lleva al pozo. Pero aquí no vive nadie. Dice, ya, pero el tren ha pagado siempre y sigue pagando. Y no se monta nadie, claro, porque si no vive nadie, ¿quién se va a montar? O, por ejemplo, en Pozal de Gallinas, cuando la línea se cerró, la línea de Segovia-Medina, por unas huelgas en el año 89, se cerró unos meses, después ya se hizo el servicio para autobús, y entonces, porque eran las huelgas, entonces servicios de autobús. Y se cerró la línea porque era un inconveniente hacer un servicio hasta la hora del corte, porque luego los que esperaban en Segovia, un lío. Total, que se cerró la línea temporalmente hasta que acabase la huelga. Y nos llamaban ahí, entonces de toda la zona, nos llamaban los alcaldes de los pueblos, los convocaban ahí a una reunión en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo, y empezaron a protestar todos allí y tal. Y entonces el alcalde de Pozal de Gallinas decía, era muy combativo López, decía, es que nos han quitado un derecho del pueblo porque el pueblo tiene derecho a que pague el tren, que no sé qué, que no sé cuántos y tal. Lo dejé hablar y le dije, mire usted, perdone, pero es que el Pozal de Gallinas hace 5 años no paga el tren. Y el tío, que no se lo sabía, fíjate, es un pueblo pequeño, para saber si pagaba el tren o no pagaba el tren. Se quedó así y dice, bueno, tenemos derecho a verlo pasar. ¿Vale? Pues a lo mejor es un derecho subjetivo de los pueblos verlo pasar. Pero desgraciadamente yo creo que en eso, sabiendo que lo que trata es un problema muy complicado, y tienes mucha razón en muchas cosas que dices, no cabe ninguna duda, pero que eso no quiere decir ni que el AVE mató a Kennedy, ni que el tren convencional sea una porquería. Es decir, todos tienen su sitio y hay que protegerlo a todos y tenerlo en cuenta. Pero tampoco es cierto que digas, coge el hilo del AVE y mételo a la convencional. Es que el hilo del AVE, como hemos dicho, no existe. Habrá que ponerlo en 2 sitios. Tenemos que hacer como los suizos, que si queremos tren, hacemos un referéndum y decimos, queremos un servicio de tren bueno. ¿Cómo de bueno? Infinitamente bueno. Pues aquí están los impuestos y pagamos esto porque lo hemos decidido así. Y los suizos lo hicieron así, tienen el mejor sistema ferroviario del mundo porque hicieron un referéndum que ellos querían ir en tren y no querían en coche y están dispuestos a pagar lo que valía el tren. Y vas a Suiza y tienes lo que sabes que hay en Suiza. O sea que es un tema de que alguien tiene que decidir, o todos tenemos que decir lo que queremos. Lo que no os dice es quita esto para poner esto, no. Si quito esto para poner esto, es peor todavía. Tenemos que tener las dos cosas, pero lo que te digo es que si quito el que paga para poner el que no es capaz de pagar, mal vamos. ¿Podemos hacer un sistema que todo sea subvencionado? Pues no lo sé, pero probablemente no.
Muchas gracias. Vamos a establecer un turno de preguntas para que poder acabar a un plazo razonable. Entonces, quien quiera ir preguntando, podéis ir levantando la mano si alguien tiene interés en preguntar o debatir cualquier cosa, ¿vale? Y vamos dando paso a Alberto en la contestación de las preguntas. ¿Alguien quiere intervenir? Paco. Bueno, bueno, no sé si hace falta. Magnífica presentación, me has aclarado muchas dudas. Marcho muy contento sabiendo que no soy, para variar, el que pago también la fiesta del AVE, pero bueno, hay números que me gustaría que desarrollas un poco más en cuanto a que el retorno de inversión de estas líneas, ¿cuál es el plazo más o menos medio estimado? Sí. Teniendo en cuenta, por cierto, de tu magnífico libro, quiero recordar que el coste por kilómetro era en torno a una horquilla de 5 a 25 millones por kilómetro, algo así me parece que mencionabas. Sí. Entonces, bueno, es una cantidad muy importante. ¿Cuáles son los retornos de inversión habituales en estas obras? Y lo segundo, si la horquilla habitual es entre 5 y 25, en la variante pues estamos ya en torno a los 100 millones de euros por kilómetro del trazado. Lógicamente, ¿cómo encajan esos números? Como te digo, si no se recurre a fondos estatales y solamente es autofinanciación a base de viajeros. Bueno, vamos a ver, yo creo que hasta ahora, desde eso voy a preguntar. La amortización, o sea, cosas es la rentabilidad de la tasa interna de retorno, que es la que sea, pero que la amortización, si lo preguntas, la amortización se hace en un periodo variable dependiendo de los terrenos, nos amortizan, las infraestructuras, los túneles y las plataformas a 100 años. O sea, hay una tabla que hizo en el año 2000 TIPSA, que es la vida útil de cada uno de los elementos. Y entonces, al final, la amortización anual es la media de todos lo que ha costado esto por esto, y sale una media. Y Adif lo que está aplicando es una que ha sido aceptado por la IGAE, por la intervención del Estado, una amortización creciente del 3% anual, o sea que va amortizando cada año un 3% anual. Y con eso va generando unos 6.000, 7.000 millones cada año de autofinanciación por las amortizaciones acumuladas, que por cierto es mayor que la inversión total del año, o sea que ahora mismo la amortización acumulada es mayor que la... Pero el tema de la variante o cualquier otro sitio, he dicho que no voy a hablar de temas locales, pero bueno, el sistema español no se basa en que llevar contabilidad por líneas ni siquiera por trenes mucho menos, es decir que en un sistema lo que tienes que hacer es ver el conjunto del sistema y al final es, bueno, hay unos que cuestan más, otros cuestan menos, pero eso es como si tienes un hijo más listo o un hijo más tonto. Tú lo que tienes que hacer es, oye, yo mantengo a mis hijos como buenamente puedo, igual a todos y ya está. Es decir, que tú al final, en una red además todo el mundo aporta algo, ¿sabes? Y si no haces eso, o sea, no hay que ver una red como lo que cuesta. Por ejemplo, un caso, por llevarlo lejos de aquí, cuando dices la línea Antequera-Granada, ha costado no sé cuánto y lleva no sé cuántos viajeros. Bueno, pues resulta que es rentable para la red. ¿En qué sentido? Que el coste lo tienes por 120 kilómetros, está en una antena del Madrid-Málaga. Entonces, cuando llegas 100 kilómetros de Málaga, sale una antena de 100 kilómetros a Granada. Y dice, claro, mi coste son 100 kilómetros, pero el viajero viene desde Madrid. Me está produciendo ingresos aquí. La línea de la variante producía ingresos también de Madrid a Valladolid. Y por lo tanto, digamos, no hay que medir en ningún segmento de red su coste y su rentabilidad en un segmento concreto de la red. Hay que ver la aportación que hace al conjunto y aunque esa aportación fuese negativa, el coste lo pagan entre todos. O sea que al final esto es como la red de aeropuertos. Hay aeropuertos que ganan y hay aeropuertos que pierden, pero al final la red de aeropuertos gana y a lo mejor el aeropuerto que pierde está subvencionado de aeropuertos que ganan. Eso dentro del AVE. Hasta ahora no hay aves que pierdan. ¿Puede haberlos? Pues a lo mejor los hay. Pero es una cuenta que no conviene hacer porque no te conduce a nada, porque el razonamiento no es si esto pierde, si lo quito, el resultado es mejor, a lo mejor lo quitas, el resultado es peor. Es decir, que cuando una cosa forma una red, no se puede separar las cosas. Muchas veces la gente dice, el tren de las 9 de la noche hay que quitarlo porque pierde dinero. Pero es que a lo mejor si quitas las 9, el que ha venido a las 9 de la mañana a lo mejor no viene. ¿Me explico? O si un tren va de Sevilla y continúa a Huelva, dicen, de Sevilla a Huelva a pocos, quítalo. De Sevilla a Huelva, pero si lo quita de Sevilla a Huelva, a lo mejor el viajero deja de ir desde Madrid y entonces a lo mejor pierdes dinero. Es decir, que cuando estas cosas que son sistemas se parten en cachitos, pues tenemos el peligro de confundir la cuenta analítica de cada cachito. La cuenta analítica es una cosa que nos pierde a todos, ver lo que gana, lo que pierde el uno y el otro, ¿no? Volvemos ahí, es un cotilleo, este gana, este pierde, este intenta las 8 gana, las 9 pierde, no sé qué.
pero es un ejercicio de melancolía, no vale para nada, porque lo tienes que ver lo que aporta cada uno al sistema. Y no es igual el resultado de cada uno que la aportación al sistema, que lo que se perdería si eso se quitase, ¿sabes? Y muchas veces llevamos sorpresas. Una cosa que parece que pierde porque cuesta mucho, porque es muy cara, porque hay pocos viajeros, a lo mejor resulta que es peor si se quitase, ¿sabes? Por tanto, no te puedo decir, pero sí creo que la cuenta hay que hacerla y verlo todo como un conjunto. Es más, estamos viendo ya que el sistema ferroviario de largo recorrido es como un conjunto en el que unos trenes pagan a otros, unas líneas pagan a otras, pues el de alta velocidad más como un conjunto todavía. Yo he sacado aquí esta separación a efectos puramente de física recreativa, pero nada más, quiero decir que lo que hay que ver es el conjunto del sistema. Es más, yo os decía antes que en el pasado el Estado y la Comunidad Europea pagaban una parte importante de la inversión, pero esa parte no se adjudica a la línea Madrid-Sevilla que en su momento, o al Madrid-Ledia. Cada año se ve de todo lo que se ha hecho acumulado hasta ahora cuánto ha pagado el Estado y cuánto ha pagado la Unión Europea y cuánto ha pagado la DIF. Y se aplica a la media de todos, es decir, no es que la línea de Sevilla la pagase no sé qué, bueno, con la única excepción de los fondos finalistas, de los fondos FEDER y tal, que van por la línea en concreto, pero en general, si en un año el Estado ha pagado el 100%, no se dice que esas líneas que ha hecho ese año son las que ha pagado el Estado, no, se mete todo en un paquete y se amortizan todos. ¿Alguna cuestión más? Sí, perdón, sí, te pasa el micrófono, sí. Buenas. Bueno, mi nombre es Diego, soy maquinista de Renfe Mercancías actualmente. ¿Cómo ve usted el uso que se le va a dar aquí en la variante de Pajares, siendo una línea construida específica de alta velocidad para viajeros y que vaya a tener finalmente un uso mixto? ¿Cómo ve usted si la explotación, de cara a la explotación ferroviaria, eso es un plus a favor, un plus en contra? Pues su experiencia además como... Te lo voy a decir porque me parece clarísimo, es buenísimo, o sea que no, en principio no es ningún perjuicio para la alta velocidad. Lo que sería un derroche sería lo contrario, es decir, que si ya las trenes de mercancías tardan 4 horas de la Robla por la Elena, seguir tardando 4 horas porque para Asturias es una pérdida de competitividad importantísima. No hay ninguna razón para pensar que una línea que está diseñada para tráfico mixto no pueden ir los trenes a 300 por hora y los mercancías pueden ir a su velocidad. No hay ninguna razón técnica. Es más, en España, donde se nos lleva la boca diciendo que la alta velocidad es incompatible con las mercancías, tenemos una línea de Barcelona a Figueras y Perpiñán que van trenes de viajes en mercancías. Y no pasa nada, no explotan nada, ni se han roto nada, van perfectamente y no hay ningún problema. Es decir, por tanto, no es cierto que haya una incompatibilidad técnica. Es más, gracias a la alta velocidad se ha podido hacer la variante. Pero esa variante va a solucionar no solamente el problema de los viajeros, que vais a tardar mucho menos en llegar a Gijón, sino que soluciona también el problema de mercancías y mejora la competitividad de la industria asturiana y del puerto de Gijón. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevar las mercancías por la vía convencional? Que, por cierto, en mi opinión hay que mantenerla, pero para otras cosas, pero no para llevar las mercancías que la competitividad va a estar lastrando la competitividad de la economía asturiana. Y además hay otra razón muy importante. Si tenéis en la mente lo que es la red ferroviaria futura, tiene una forma arborescente. Es decir, del norte las líneas son radiales, pero no sale del norte, de Madrid no sale una línea a Salamanca, otra a Zamora, otra a Vigo, otra a Coruña, otra a Gijón, otra a Santander, sino que sale un mazo que pasa algo de rama juntas y que se va separando progresivamente. Y todas tienen 2 vías al final. Por tanto, si te caben en una vía doble, te caben 10, 12 trenes por sentido a la hora, de la variante caben 10, 12 trenes por sentido a la hora. Pero nunca puede haber 10, 12 trenes de viajeros por sentido a la hora. No porque no haya viajeros. Imaginemos que toca la Boroloto y aquí la renta ha subido y todo el mundo quiere bajar el AVE. Es que no caben de Madrid a Segovia. ¿Me explico? Es decir, que como todas las líneas, la de San Sebastián y la de Bilbao y la de Santander, la de Gijón y la de Asturias, todas confluyen entre Madrid y Segovia, todas esas, como máximo puede haber 12 trenes a la hora a repartir entre todos. Y resulta que aquí nos caben 12 trenes, pero no pueden venir más que 2, 3, 4 por hora, como mucho. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Llevamos por la convencional los cercanías y los mercancías y todo. No es lo mismo decir, por ejemplo, entre Madrid y Segovia sea un crimen llevar por alta velocidad los trenes de mercancías, porque es un tramo toncal que no puede usarse para eso. Entre Madrid y Segovia tiene que haber 3 líneas, una de cercanías, una de mercancías, por decir, llevarlo al caso, ¿no? Y una de alta velocidad. Pero entre Santander y Palencia, o entre Zamora y La Coruña, pues tendrá que haber una línea para todo.
a todo, en la que si somos capaces de armonizar todo, pues yo creo que a mí me parece bastante claro que no es ningún inconveniente y lo que sea un crimen sea lo contrario. Y esto lo digo porque, aunque no habla de temas locales, pero si miras en la revista Vía Libre, hace unos cuantos años, Vicente Rayo, que es mi maestro y el máximo sabio de las mercancías, y yo, modestamente, escribimos un artículo viendo todas las ventajas e inconvenientes de meter las mercancías por pajares. Y salía claramente que desde el punto de vista económico, social, ambiental, era no solamente positivo, sino imprescindible, ¿vale? Si buscas en Vía Libre, lo encuentras el artículo fácilmente y ahí tienes todos los números y razonados con todo lujo de detalles. Y yo no voy a contestar más cosas locales, ¿vale? Así que no preguntéis más cosas locales. Era local, pero también se puede... Sí, se puede poner. Por eso te he contestado, porque efectivamente, yo creo que no es, ni en todos los sitios es bueno, ni en todos los sitios es malo. Depende básicamente de la posición que tenga la red. Si es una línea periférica, que está aguas abajo, por tanto, probablemente sea muy bueno transportar todas clases de cosas. Y puedes tener una línea de alta velocidad, porque si no, si es solo para alta velocidad no te daría, pero si es para más cosas ya te da, ¿vale? Y sin embargo, si es en los tramos troncales, el centro de la red, no tiene sentido. Por tanto, veremos probablemente que los tramos periféricos, veremos tramos de vía única, tramos de tráfico mixto de viajeros y mercancías, pues naturalmente que sí, porque es lo que toca. Lo que hay que hacer es en Madrid y Segovia no ir a 300, ir a 500. A 500 solo tienes de viajeros y sin paradas. Y sin embargo, en la periferia ya podemos ir a 160 o podemos ir a otras velocidades, porque el tiempo va a ser el mismo, pero en vez de tardar ir a la misma velocidad de origen a destino, donde van muchos viajeros, muchas mercancías, muchos viajeros, vamos muy deprisa, y donde ya solo estamos periféricos podemos ir más despacio, digamos, perdiendo lo que hemos ganado en otro sitio a cambio de hacer un trazado más barato y más fácil, ¿vale? Por tanto, yo creo que depende de cada sitio. La contestación en estudias claramente sí, sin duda ninguna, y la demostración la tenéis en ese artículo, y en cada sitio dependerá de las circunstancias de cada caso. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, vamos a ir dando por finalizada esta clase magistral. Me atrevo a decir eso. Ya veis cómo... Sí, ya veis cómo no me equivocaba cuando al principio os comentaba lo que os comentaba. Yo no quería tener amigos. No, bueno, creo que he sido, además, incluso demasiado objetivo. O sea que si hubiera sido más subjetivo me hubiera exagerado la nota y no he exagerado nada, ¿verdad? Bueno, ya lo habéis visto que con Alberto además no solo sabe muchísimo, o es el que más sabe, sino que además lo transmite de una manera magistral, porque es formador, es profesor, se le nota. Y por lo tanto yo he aprendido muchísimo, y creo que los hay presentes también. Y además, bueno, ha habido pocas dudas, con lo cual significa que ha dejado muchas cosas muy claras, ¿no? Alberto, muchísimas gracias por estar aquí.